¡Hola! Bienvenidos a Carrusel Deportivo Coruña. Comienza, bueno, ya sabes, si hay partido del Depor, hay Carrusel Deportivo Coruña. Y hoy, bueno, era ayer, pero al final es hoy, Cultural Leonesa Depor. Tenemos en nuestro equipo titular hoy a los mandos a Antía Ulloa. Comentando y analizando Adrián Candal y José Luis Lemos. Y desde León dirige este Carrusel Deportivo Coruña, Fran Hermida. ¡Muy buenas! El Deportivo Coruña, aquí estamos en el Reino de León. Espectacular el ambiente que estamos viviendo, con un desembarco masivo de la afición blanquiazul. Ha salido el Depor a calentar y esto parecía un pequeño Riazor. Invasión blanquiazul también en el casco viejo, en el barrio húmedo. Coruña casi en pleno. Se ha venido hasta aquí, no han venido más por cuestiones de espacio. Último partido de 2021, último partido de este año, y el Depor que quiere acabar en todo lo alto, mantenerse en el liderato ya lo va a hacer, pero lo que quiere es mantener también la distancia con los perseguidores. En nada vamos con la previa, en nada vamos con los 11. Ya estáis escuchando a la afición blanquiazul que está aquí al ladito, y si nos seguís a través del canal de YouTube de Radio Coruña, en nada también los vais a ver. Es una afición de 10, es una afición de primera. Como también es de primera nuestro narrador, que muy modestamente, nuestro animador, que en la presentación ni se ha nombrado. Hoy está de vuelta con nosotros, es flor de un día, pero la vamos a disfrutar. José Manuel Mira, bienvenido a tu casa, Josiño. Hombre, gracias. Aquí estoy, encantado, encantado además de estar aquí y viendo de nuevo al Depor ahí en la parte alta de la clasificación, yo creo que la última que estuve por aquí estábamos bastante más abajo, era otra categoría también. Bueno, pues tiene fama José Manuel Mira de ser talismán, así que veremos hoy, ser gafe. Bueno, vamos a ir poniendo la presión ya sobre sus hombros. Bueno, recordar que los oyentes pueden participar también aquí, pueden ser, la voz también de lo que vaya pasando a lo largo del partido, hacer sus comentarios a través de pues nuestras redes sociales, en Twitter, @Coruna Deportiva, en el Facebook Coruña Deportiva Cadena Ser. Tenemos también el WhatsApp, que es el 626-238-118, que envíen los mensajes. Hoy tenemos en la central de mensajería a Adrián Candal, así que voy a ser el encargado de leer esos mensajes. Y siempre es buen momento para pasarse por McDonald's. Vuelve a Carrusel Deportivo Coruña, así que ya puedes disfrutar de tu McMenú favorito durante el partido. Te lo llevamos a casa. Haz tu pedido a través de la app de McDonald's y recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, Marineda City, en el Macauto del polígono de Agrela y en el de Perillo, en la Nacional 6. Sintonía de 11 titulares ya en Carrusel Deportivo Coruña. Estos son los protagonistas que ya están haciendo ejercicios de calentamiento sobre el césped de este Reino de León. Por parte del equipo local, debuta en el banquillo Curro Torres, y este es su primer 11. Estuvo en Copa, pero estuvo en la grada. Hoy a pie de campo ha dispuesto a Sotres bajo palos, con Empis, Galas, Amelivia y Mangana en línea defensiva, Cerrajería y Gaztañaga en el doble pivote, Solís en el enganche. Las bandas son para Percan y Aarón, y arriba en punta de ataque Victoria. En el Depor parece que toca 4-4-2, parece, luego lo veremos, pero ahí está Ian Mackay en portería, Víctor García, La Peña, Jaime y Héctor, cuarteto defensivo que ya casi se repite de memoria. Alex y Jürgen jugarán por dentro, Quiles y William de Camargo en las bandas, Noel y Miku
serán los encargados de ser el estilete ofensivo de este Depor, que está calentando absolutamente arropado por estos aficionados que están haciendo atronar desde el primer instante el Reino de León. Y por supuesto, siempre nos gusta empezar Carrusel Deportivo Coruña con el depósito lleno de energía, y nosotros, Josiño, tenemos muy claro dónde vamos a llenar el depósito. Claro que sí, a Miramar Oil, a ver si el Depor también tiene combustible. Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes, de mejor calidad. Miramar Oil dispone de personal, tienda, servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Jugamos juntos. Pero él no es un juego. Recuerda que tener un animal de compañía es tu responsabilidad. Más información en www.laferiaservigal.es. Consorcio Asmariñas en colaboración con Servigal. Y te hablo ahora de Mampa Plus. Puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño a medida y para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes. Mampa Plus utilizan materiales de máxima calidad y durabilidad. Financiación a medida. Puedes visitarlos en su nueva tienda en la avenida Rutis número 1 en Oburgo, en A Coruña, en avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Aquí estamos viviendo nuestra cuenta atrás para el comienzo del partido, ¿eh? Ese partido al que le tenemos muchas ganas y que vamos a vivir acompañados por José Luis Lemos. Lemos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, casi, este Bergantiños casi elimina al Rayo Vallecano. Lo pasamos de miedo esta semana. Y ayer qué mala suerte el Bergan, que os limpiaron 2 puntos en el último suspiro. Sí, en el 93, sí. Después de un gran segundo tiempo que teníamos que habernos ido con 1-3 o 1-4, fallando ocasiones muy claras. Nos anulan un gol que pude ver otra vez totalmente legal, y en el último minuto pues nos empatan. Pero bueno, esto es lo que hay en una liga, ¿no? Hay un poquito de todo, y ayer tocó media cruz, vamos a decir. En el primer tiempo tampoco merecíamos mucho más, pero creo que en el segundo sí, para ganarlo. Bueno, pues poquito a poco este Bergan, desde luego haciendo una competición maravillosa, y veremos a ver qué es lo que depara el mercado de invierno y con qué objetivos se sale en este 2022. Si Lemos, tenemos algo. No digo que Suéltate. si quiere adelantar algo, que aprovecho ya que estamos aquí. Ya está ahí José Manuel con la caña ahí preparado, Se busca punta, ahora a ver si se encuentra. Estamos ahí, el gol se cotiza y mucho. Bueno, Lemos decía, huele a 4-4-2 este 11, pero como pasa muchas veces, cuando tienes futbolistas tan versátiles, puede oler a muchas cosas. Sí, bueno, pero yo creo que es un poco en la línea de que vimos el anterior partido en Riazor, ¿no? Es decir, con Noel ahí un poquito por detrás de Nico en algún momento, algunas veces a la altura de él, sobre todo en trabajo defensivo, para ser un 4-4-2 sin balón, pero después, intentar jugar ahí un poquito entre líneas y ser capaz de desequilibrar ahí ese juego por dentro para poder servir, pues tanto a Aquiles como a Miku, ¿no? Vamos a ver realmente cuál es el posicionamiento, ¿no? Si es 4-4-2 o 4-2-3-1 y que Noel sea el media punta. El resto, pues un poquito en la línea de continuidad en Liga, ¿no? que estamos viendo en el Depor. Bueno, Adrián, una de las noticias en la previa del partido, mira, para los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de Radio Coruña, mirad ahí, giramos un poquito, mirad qué grada llena de aficionados blanquiazules, que aún queda bastante para que empiece el partido, pero vamos, se han venido aquí casi de primeritos, ha salido a calentar Ian Mackay y todos estos ya estaban aquí animando al Depor, Mirad qué ambientazo, y bueno, lo que hemos vivido a lo largo de esta mañana aquí en León pues ha sido espectacular. Es que parecía tal cual que estábamos en Coruña en vez de estar en León. Adri, lo hemos dicho 1000 veces y no nos vamos a cansar de decirlo, que son de primera, pero es que es tal cual. O sea, se ha venido aquí gente de peñas de toda Galicia, se ha venido aquí gente de todo pelaje, juventud, gente mayor, familias, bueno, de todo.
es una pasada lo de la afición del Depor, es que es así, es semana tras semana. Cuando había en Majadahonda también 1.200, que eran mayoría. Yo no sé hoy a nivel de igualdad de fuerzas, porque estamos hablando ya de un equipo histórico, un buen campo como es el Reino de León. El de Majadahonda, bueno, pues era más humilde. No sé en cuanto a división, Fran, de fuerzas cómo está la cosa, pero es que es una constante semana tras semana. Y además este partido, me decían a mí varios aficionados que tenían muchas ganas de ir, porque es de los pocos que se puede ir en el día, en muchos casos, se puede ir en carretera, es un desplazamiento pues relativamente asequible y había muchas ganas. No sé, Fran, en esa igualdad de fuerzas, ¿cómo están entre los blanquiazules y los locales? Ahora mismo el Depor juega en casa, o sea, es mayoría aplastante la de los aficionados deportivistas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que el aficionado de la Cultura tiene su espacio, tiene su asiento, es un estadio muy cómodo también para entrar y salir, y habrá que esperar a que ruede el balón para ver cómo está el ambiente, pero vamos, ahora mismo le podrían haber dado al Depor bastantes más entradas que vamos, por sitio no iba a ser, ¿eh? Y ya es vemos, espectacular el sonido que hay aquí. Fran, leemos que ayer Hermida se ha tenido que llevar la chupa del invierno duro, ¿eh? Se ve que rasca, ¿eh? Una cosita cruda, se ve que por ahí. rasca. Bueno, por ahora es soportable, pero ya nos soplaron ahí que tal y como se pone el sol, pues que las temperaturas se desploman. Y mira, aquí detrás tengo al sol, pero está Lorenzo ya batiéndose en retirada. O sea que hay que estar preparado para que no nos quedemos helados y sobre todo que no se quede helado el Depor. Donde no nos quedamos helados es en el viaje, porque para venir hasta aquí venimos con ese coche que nos dejan los amigos de Antamotor, ese Nissan Qashqai, que bueno, es una gozada. O sea, realmente llegas a León, Josiño, y dices, qué pena, de otros 300 kilómetros más, oye. Yo creo que pedías una rampa para poder narrar desde el coche, que puedas subir un poquito con él y ya estaba, arreglabas. No era mala cosa, ¿no? Esta temporada, gracias a Antamotor, el concesionario Nissan del grupo Dimole, que en A Coruña, Ferrol y Carballo, en nuestros desplazamientos fuera de Riazor, iremos a bordo del rey de los crossover, el totalmente renovado nuevo Nissan Qashqai, el crossover número 1 que vuelve tras 14 años liderando el mercado, con un diseño completamente renovado y muchas novedades. Ahora está electrificado con tecnología Mild Hybrid que le otorga la etiqueta Eco, con la que podrás entrar en el centro de todas las ciudades. Si quieres conocerlo, visita tu concesionario Nissan Antamotor, el más cercano de A Coruña, de Carballo o Ferrol. Bueno, ¿Quieres ir de ronda ya? Sí, le echamos un ojo a la ronda, ¿te parece? Miramos así algunos de los resultados que, bueno, ya hubo en estas, tanto ayer como a lo largo de esta mañana, y empezamos en la primera federación. Estos son los partidos ya terminados. Logroñés 0, Dux de Madrid 1, Extremadura 2, Racing de Santander 4, Racing de Ferrol 2, Calahorra 1, el Tudelano 2, Celta B 0, Unionistas 4, Logroñés 0, Talavera 1, Real Unión 3 y aplazado el Rayo Majadahonda Badajoz. Está en juego el Valladolid Promesas 1, Zamora 0 y bueno, en un ratito empezará el nuestro, el Cultural de Leonesa Depor. En tercera federación, Rápido de Bouzas 3, Fabril 1, está aplazado o se aplazó el Silva Ponteareas. División de Honor Juvenil, Ural 3, Avilés 0 y Racing de Santander 0, Depor 1. Baloncesto Leboro, Estudiantes 88, Básquet Coruña 80, Liga Femenina 2, Cortegada 53, Marista 63, en hockey sobre patines, la Hockey Liga, Noia 5, Liceo 5, Hockey Liga Femenina, Liceo Femenino 4, Vilanova 1, en Hockey Plata, Dominicos 4, Liceo B2 y Rochapela 2, Compañía de María 4. En balonmano, primera estatal, 2 partidos en 24 horas. Jugó el OAR y 2 victorias, 6 Donadal 27, OAR 28 y OAR Coruña 31, Bueu 30. Fútbol sala femenino, segunda división, Castro 2, Viases Amarelle 7. En rugby, división de honor, San Cugat 21, Crat 17 y en voleibol, la Superliga Femenina 2, Zalaeta 3, Extremadura Arroyo 1. Y hasta aquí nuestra ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. ¿Te gusta la buena música en directo y acompañado de una cena exquisita? Disfruta de las cenas baile del Restaurante El Pantano. Te sorprenderán. Y para la cena de fin de año, ¿qué mejor sitio que el Restaurante El Pantano? Pídanos presupuesto sin compromiso. Reserva en el 981 67 68 69. En el Restaurante El Pantano somos diferentes.
Y vamos a empezar con sabor dulce esta retransmisión aquí en Carrusel Deportivo Coruña y endulzar también las fiestas con Confitería Waldo, los más exquisitos sándwiches de migas, saladitos, turroncitos, pan dulce, tartas, los más exquisitos sándwiches, pastelitos, sus especialidades con dulce de leche los hacen ser referente en el sector de las pastelerías. Puedes visitarlos estas Navidades en Manuel Murguía 34, frente a la Casa del Agua. Confitería Waldo, precios y calidad incomparables. Bueno, y siempre nos gusta, antes de que empiece el partido, visitar al que se encarga de los scoutings en esta casa, y no es otro que Alex Gesto. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, voy a hacer un esfuerzo por escucharte, porque yo estoy aquí, vamos, como si estuviera viviendo el partido como uno más en la grada. Da gusto el ambiente del fútbol, pero bueno, queremos saber qué es lo que nos espera hoy de esta Cultural Leonesa, que recordamos es un equipo que ofensivamente los números hablan bien claro de su potencial. Sí, sin duda, sobre todo por las individualidades que tiene en dos jugadores que vamos a ver hoy, que son Aaron Piñán y Ander Vitoria, que son las dos piezas goleadoras, y sobre todo Aaron Piñán, que creo que es un jugador con mucho desequilibrio. Pero bueno, lo que nos esperamos es un equipo, sobre todo, que estrena entrenador en la categoría. Es cierto que en Copa, bueno, no dirigió él, pero ya estaba designado como nuevo entrenador, Curro Torres, y que yo creo que intentará ya implementar un poco lo que viene siendo su idea, ¿no? Probablemente veamos un 4-3-3, probablemente veamos un equipo que intente proponer con pelota y que, bueno, intente reparar, digamos, esos daños defensivos que mostró durante el principio de temporada y que siga proponiendo un ataque como viene haciendo hasta ahora. ¿Nos quedamos con alguna individualidad de esta Cultural? Sí, como dije, Aaron Piñán, yo creo que es el extremo derecho, en este caso es un futbolista a tener en cuenta porque yo creo que genera muchos espacios individualmente y que tiene bastante gol y que es un futbolista, bueno, que en varios momentos de la temporada ha tirado un poco del equipo ofensivamente y ha sido capaz de arrastrar un poco las deudas que puedan tener otros jugadores en esa parcela. Alex Gesto, gracias por acompañarnos, un abrazo. Nada, un abrazo a vosotros. Bueno, cuesta trabajo escuchar, pero no es porque haya ningún problema de oído, porque si hubiera problema de oído, Joseño, nosotros sabemos dónde ir. Hombre, Audias, no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. Y en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de madera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia. Los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Y siempre que suena esta sintonía de fondo es la sintonía de las peñas, cuando el Depor viaja para jugar a domicilio, siempre nos gusta hablar con alguna peña y hoy pues nada mejor que hablar con una que viene desde muy lejos, porque aquí hay peñas de Coruña, de Betanzos, de Costa da Morte, de Arousa y de Holanda. Manel, ¿qué tal? Muy bueno. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Fran? Esa peña de Holanda que desde luego no ha querido perderse este desplazamiento, bueno, esta invasión de León. No, para nada, y además aprovechando estas fechas, ¿no?, que nos han puesto el calendario un poco más difícil y bueno, aprovechar para venir aquí antes de que llegue el parón navideño, claro. Bueno, y además has venido bien acompañado. Sí, nos falta una que está por allí un poco descansando, pero sí, hemos venido aquí los 2 niños y mi mujer, hemos venido toda la familia. Deportivismo, pero de arriba abajo en esta casa. Sí, por todos los lados y además con un duro trabajo por parte mía, ¿no?, desde que han nacido para inculcarles el deportivismo. No, porque a fin de cuentas les ha tocado la época delicada, la época donde yo creo que demuestra personalidad, decir, no, ya Madrid, Barça, no, yo de... Sí, no, y aparte los niños de Coruña pueden estar contentos, que pueden ir todos los fines de semana o pueden ver a los jugadores, pero ellos nunca, nada más que cuando van de vacaciones y cuando venimos a un sitio, como por ejemplo nos ha acogido hoy aquí León, y es muy difícil, pero bueno, deportivistas como puedes ver con sus bufandas, sus camisetas, sus chaquetas y siempre, bueno, deportivistas 100%. Estabas contando que ya estáis barruntando un desembarco masivo de la Peña de Holanda para el final del... Sí, estamos pensando, teníamos pensado en principio fletar un avión, pero nos sale un poco caro, pero vamos a venir en torno a unos 20, 30 personas el 29 de mayo, la última jornada de Liga, y bueno, queremos que La Coruña tiemble y que sepa que los que desembarcamos del norte vamos a venir para darlo todo. Vaya meritazo. Bueno, el mérito lo tiene el Deportivo por ser el club que es y nosotros simplemente nos dejamos llevar. ¿Puedo hablar con los fichajes también? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dominique. Y el que es un poquito más alto y un poquito mayor es... Lolo.
vosotros del Depor, pero ya veo que sin fisuras, ¿no? O sea, del Depor sí o sí. Sí, vamos mucho de deporte. También pintamos nuestras habitaciones azul y blanco. Sí, vamos muy deportivistas. ¿Pero esto es porque papá amenazó con que nos echaba de casa o porque lo sentimos de verdad? Bueno, porque lo sentimos y también porque nos echa. Algo hubo, ¿no? Sí. Oye, ¿quién es vuestro jugador favorito de la plantilla de este año? Noel. ¿Y el tuyo? Yo diría Miku. Bueno, ¿y hoy cómo queda? 4-0. Ostras, 0-4. Bueno, ¿tú qué dices? Yo diría 0-8. Como cuando jugaba Bebeto. Te pone papá vídeos de YouTube ahí, pero no. Hay niños a los que les ponen los cantajuegos y a ti te ponía las goleadas del Depor. Sí, sí. Manel, vienen crecidos. Sí, no, están bien alimentados. 0-4 y 0-8, mi madre. Oye, Manel, muchísimas gracias y sobre todo, bueno, admiración por ese sentimiento deportivista que aunque es en la distancia geográfica, pero sé que estáis ahí siempre muy cerca. Muchas gracias a vosotros, porque gracias a vosotros, a través de los podcasts y demás, puedo seguir lo que pasa con el Deportivo en la actualidad, que desde lejos es mucho más difícil, ¿no? Y yo estoy aquí, seré siempre blanquiazul hasta que me muera, pero vosotros, gracias a todos vosotros, a todos los medios que estáis ahí apoyándonos y dándonos la información que queremos seguir. Encantados de teneros ahí al otro lado. Bueno, vamos a disfrutar del partido. Gracias, Manel. Esto es lo que tiene tener a la afición del Depor tan cerquita, que estiras el brazo y casi que los tienes aquí. Adrián, qué pasada, ¿no? Sí. Estaban pensando en fletar un avión para venir a ver un partido del Depor y aquí están, desde Holanda se han montado la peña y esos críos con el Depor en la división de bronce y nada, macho, que son más del Depor que nadie. Y ya han ido a varios, porque yo los he visto en varios. Lo que no te ha contado Manel es la intrahistoria de que casi le cuesta el matrimonio, porque la mujer no era tan deportivista y le han tenido, ha tenido que tragar, porque él es tan del Depor que lo lleva hasta el límite, Ha tenido negociaciones muy duras ahí en casa para poder apoyar al Depor. Pero bueno, es que es una pasada, desde Holanda, Cuidadito. Sí. Alucinante. Y mira, estamos a 8 minutos de que empiece esto y el Depor, la afición del Depor sigue siendo mayoría absoluta. Está en esta zona que está aquí a mí. Uy, te perdemos ahí, Fran. A ver si podemos recuperar la... Va a ofrecer la televisión en uno de los corners. Ahí está la afición del Depor, pero luego por el resto del estadio hay mucha gente que se ha ido a la taquilla, ha sacado sus entradas y hay mucho deportivista por ahí repartido. O sea, en decibelios ya veis que es que no hay color. O sea, es el 8-0 que nos decía este chaval, ¿no? Es alucinante. Lemos. Y en la división de bronce, o sea, no te digo nada si llega a ser una de esas épocas de andar por ahí sacando pecho y pegando tundas a los grandes. Bueno, esto es una auténtica locura, ¿no? Da igual ya casi donde sea el partido, da igual el día que sea, da igual todo, ¿no? La afición, se desplaza en masa, quiere estar con el equipo. Es cierto que, esto estar en otro club, a lo mejor estando primero, pues influye muchísimo, pero aquí da un poquito igual, ¿no? Sabemos que siempre va a haber deportivistas y muchos donde va a jugar el equipo, y eso pues yo creo que tiene que ser un plus, ¿no? Porque nunca estás solo, nunca te vas a sentir solo, todo lo contrario, te vas a sentir muy apoyado, responsabilizado, ¿no? Porque la gente quiere estar no solo en Riazor, sino en cualquier campo de la categoría y la verdad es que eso es increíble, ¿no? Lo que vemos prácticamente cada 15 días. Bueno, Lemos, es el partido que enfrenta a los dos equipos que tienen mayor poderío ofensivo de la categoría. La diferencia entre unos y otros es que el Depor, aparte, sabe encajar poco, ¿no? Decía Borja Jiménez que es un partido que promete emociones fuertes, que promete goles. ¿Tú también lo crees? Me da la impresión de que sí, ¿no? La Cultural es el segundo máximo goleador de la categoría. Lo que pasa es que, tiene 25 goles en contra, ¿no? Y es una cifra muy alta. Y por ahí también... viendo un poco la alineación del Depor, yo creo que también va un poco aunque haya un cambio de entrenador, a buscar esa zona más débil de la Cultural, ¿no? Pero te expones mucho, ¿no? ¿No te parece, Lemos, que te expones mucho con un esquema así, ante un equipo que marca tantos goles? Bueno, yo creo que no, es decir, marca muchos goles, pero tú sabes que atrás sufre, tú tienes un poderío defensivo mucho mayor que el de la Cultural.
tienes mucha calidad también arriba. Así que, bueno, buscas a lo mejor golpear sabiendo que puedes ganar el partido porque vas a encajar menos o porque defensivamente vas a ser más fuerte, pero no solo esperando a eso, ¿no? Sino a poder golpear a un equipo que atrás está encajando muchos goles. Así que, bueno, por ahí me gusta lo que busca Borja hoy con esta alineación. Bueno, pues veremos si es 4-4-2, 4-2-3-1. Puede ser las dos cosas, Adrián, en fase defensiva uno y en fase ofensiva otro. Sí. Bueno, veremos. Desde luego, a ver, ya simplemente con la elección del doble pivote, más allá de donde coloque al resto, pues hay con Jürgen que bueno, pues no es ni mucho menos un centrocampista posicional, sino que él es un media punta y reconvertido. Y es una clara apuesta por un partido de muchas oportunidades y de llegadas al área. Yo creo que va a ser divertido para el espectador en general. Veremos a ver si lo aguantan unos y otros, pero tiene pinta de que va a ser un partido frenético. Lo hablamos el lunes con Lema y con Miranda, decíamos, no creo que volvamos a ver algo así del Depor, y tú estabas también, Lemos, comentando para la tele ese partido del otro día, y teníamos toda la sensación de que iba a ser difícil volver a ver un planteamiento como ese, ¿no? Un equipo que estuvo partido, se puede decir, ¿no? Con los 4 arriba, los 4 atrás, prácticamente sin centro del campo. Pues vamos a ver cómo salen de inicio, pero tiene pinta de que va a ser algo parecido, ¿eh? No, y el propio Borja reconoció, ¿no? que esa alineación con Noel, perdiendo un centrocampista más por dentro, pierdes control, pierdes tal vez el tener el partido más controlado con balón, el tener esos 3 por dentro que puedan trabajar más a nivel defensivo. Sabemos que con él y con Noel, esas 2 selecciones, bueno, pues puedes perder algo ahí, pero probablemente sea por atacar esa debilidad defensiva de la Cultural, ¿no? No esperemos que sea por eso. Y luego, por otro lado, Fran Lemos, también me da la impresión que el míster ha querido dar un paso al frente en ambición. Es que viendo cómo viene el Racing de Santander, que viene con la pinta, que lo decíamos el otro día, que va a necesitar muchos puntos el Depor para poder ser campeón, porque el Racing va a conseguir también muchísimos. Y bueno, pues es también un paso al frente en cuanto a esa ambición, la propuesta de hoy. Y además Adri, perdonad, esta es la radio que se ve. Yo por eso les recomiendo a todo el mundo que se vayan a ese canal de YouTube, nos escuchas y puedes ver este ambientazo. Ahí está la afición del Depor recibiendo a los futbolistas que están ahora saliendo al campo. Os ofrezco también una imagen del resto del Reino de León para que veáis que no miento cuando digo que cuando digo que a mí me da la impresión que hoy estamos aquí en la grada en mayoría absoluta, ¿eh? Oh, sí, desde luego se ve claramente en ese fondo, Fran. Bueno, es alucinante, vamos, alucinante el ambientazo que tenemos ahora mismo aquí. Hacia esta portería se viene ahora Ian Mackay, recibido con aplausos, y nosotros lo que queremos es visitar a banca, Josiño, porque esto va a empezar. ¡Ay, qué bien estamos, eh! Ahora con la radio, el fútbol, tanto trabajar y tan poca recompensa, pero mira, este es tu momento. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero que ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con tu Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 yeah. Blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, No sé si hemos ganado o perdido el sorteo inicial, pero hay cambio de campo. Se tiene que ir Ian Mackay a la portería más alejada de la afición del Depor. Atacarán, por lo tanto, el Depor hacia esa portería que va a defender Sotres, el meta de la Cultural, con Empis, Galas, Amelibi y Mangana en línea defensiva, Cerrajería y Gaztañaga en el doble pivote, Aarón Solís y Percán en línea de 3 y arriba Victoria. En el Depor, Ian Mackay con Víctor García, La Peña, Jaime y Héctor en defensa, Alex y Jürgen en la sala de máquinas, Quiles, Noel y William de Camargo por detrás de Miku. Todo listo para que ruede el balón, todo listo para que empiece esto. Insistimos, mayoría de decibelios blanquiazules en este Reino de León, donde incluso hay que decirlo, buena parte de la afición local está así como un poco alucinada viendo el despliegue que se ha venido hasta aquí, viendo la gran cantidad de aficionados del Depor que se han venido hasta aquí. Todo listo, está pidiendo el ok el colegiado para que comience el partido.
Faltan nada, unos segundos para que sean las 6 de la tarde. La afición blanquiazul sigue rugiendo. Y ahora sí, rueda el balón en este Cultural Leonesa. Depor ha sacado de centro el equipo local con un balón en largo que obliga a salir de la cuela al cruce a Jaime. Y ahí golpea ya en largo Héctor Hernández buscando a Miku. Quería tocar de cabeza a Miku. Se adelantó Ricky Mangana enviando el balón por línea de banda. Un equipo donde figuran, dos ex del Celta B como Solís y Mangana y un ex del Corucho como es Aarón. Sí, Aarón, un futbolista muy hábil por fuera, muy vertical, de buen 1 contra 1. Mangana lateral derecho, perfil más defensivo, y Solís un futbolista también creativo, de muy buen pase, de muy buen juego entre líneas. Viene el Depor por banda derecha, tiene el balón Víctor García, juega atrás para la Peña, tanto Víctor como la Peña han vuelto al 11 inicial en estos momentos indiscutibles, Adri. Sí, había dudas porque la verdad es que, por ejemplo, Borja Granero lo hizo muy bien, aumentó el nivel, eso es bueno para todos, para el vestuario en general, pero lógicamente lo bueno, los indiscutibles. Uy, espera que viene Borja García, se quiere meter en el pico del área, va al suelo. No ha habido nada ahí, perdona, Adri. Y evidentemente cuando la Peña, que cumplió el ciclo de amonestaciones, vuelve, pues ha jugado, y lógicamente Trilli, que también cuajó un buen partido, pero es que veníamos de una serie de muy buenos encuentros de Víctor García. Así que bueno, pues obviamente había esa duda, pero sorpresas pocas, ¿sí? Bueno, pues yo sigo alucinando porque no sé si es que hace tiempo que no me veo en una de estas o que estamos muy cerca de la afición del Depor, pero están muy arriba. O sea, el nivel de animación y de decibelios es vamos, como si estuviera el partido encarrilado, fuera todo de maravilla. Están entregadísimos desde el primer minuto, ¿eh? Da gusto para este encuentro donde el Depor quiere conquistar este Reino de León, donde se quiere hacer fuerte el equipo de Curro Torres. Va a ser balón para el equipo local. Aquí frío habrá, pero la afición del Depor ni lo nota, ¿eh? Está todo el mundo con sus bufandas, sus gorros, y alguno en la grada del Depor ligerito de ropa. Fran, por saque cierto, de banda. nos llega un mensaje. Saque de banda, sí, que prácticamente es un córner, volea desde la frontal, desviada. Vaya saque de banda. Lo ha puesto en el corazón del área, Lemos, Adri. Galas, ¿no? Eso es muy de la época en que el Málaga ponía esos saques de banda ahí con mucha potencia, cuando estaba Pau Torres y compañía. Luis Hernández. Y Luis Hernández, efectivamente. Un gol aquí, recuerdo que se había hecho gol en Villafoz. En ese partido de la primera vuelta. Bueno, pues era marca de la casa, y a partir de ahora cada vez son más los equipos que hacen eso, de un saque de banda con mucha fuerza, casi más peligro que un córner, ¿eh? Perdona, Adri, que te corté ahí porque sí, veíamos ese boleón que ha sido, pues la primera aproximación de la cultura. Le pegaban de primeros. Por cierto, que nos llega un mensaje para meterse contigo, dice que pareces de la película del Renacido. Una que creo que sale Leonardo DiCaprio ahí con un superabrigo esquimal. Me hizo bastante gracia y, pues sí, que las cosas importantes hay que contarlas cuanto antes. Sí, no, hombre, claro, por supuesto. Última hora. No la vamos a dejar ahí en el tintero. Si algo pasa, estarás. Hombre, claro. Sí, todo abrigo es poco, ¿eh? Ya me hice yo un partido en Ponferrada, allí al aire libre, sin cabina y a 1 grado. Y sí, dijiste tú, pues eso. Adrián mucho se ríe desde el estudio, pero yo ya lo tengo escuchado llorar, no te preocupes, Fran. Bueno, está ahora con el balón en los pies Sotres, ¿eh? Quiere construir desde atrás la Cultural Leonesa, y por ahora lo que hemos visto, Lemos, es al Depor saliendo con balón en largo por parte de Ian Mackay. Sí, no sé si es un poco estos primeros minutos, ¿no? El intentar saltarte esta primera presión que te pueden hacer, sobre todo fuera de casa, asentar un poquito el equipo, no correr riesgos en el inicio. Y cuando tienes tantos arriba, claro, pues más o menos es lo que hizo el otro día también, claro, ¿no? Y poco a poco después ir ganando un poquito posición en el campo y tener un poquito más de control de balón. Yo no he visto muchos partidos de la Cultural este año, pero a mí me da la impresión, Lemos, que sucede eso de cuando hay entrenador nuevo, ¿no? Está todo el mundo revolucionadísimo y todo el mundo intentando conquistar, porque cuando viene un entrenador nuevo es botón de reset y el que está jugando quiere defender su parcela y el que no está jugando dice, pues ahora hay opción. Sí, ese plus, ¿no? De intuir que pueden cambiar cosas, de que si había alguna jerarquía, digamos, establecida, pues ahora puede cambiar y que, pues todo el mundo va, sobre todo en estas primeras semanas, a dar un poquito más, ¿no? A intentar convencer rápido al nuevo míster.
Está jugando el Depor, lo hace por medio de La Peña, combina en paralelo para Jaime, no presionan a los centrales del Depor, la línea de presión empieza ahí al llegar al centro del campo, hasta ahí el Depor tiene salida bastante fácil, balón a la izquierda, viene Héctor Hernández, combina con William de Camargo, se da media vuelta, combina para que aparezca Jürgen Elitin, perseguido, no le quieren dejar girar a Jürgen porque saben que ahí es donde empiezan a surgir las ideas en el ataque del Depor y se tiene que apoyar en Jaime. Balón ahora para La Peña. El Depor que se toma un poquito de tiempo para organizar su ataque luego de la salida en tromba, digamos salida de ida y vuelta por parte de Depor y de Cultural. Desplazamiento ahora en largo buscando la llegada de Víctor García. Sin embargo, corta Empis. Intenta montar la contra por banda izquierda la Cultural. Balón por el centro para Alberto Solís. Juega atrás, retrasando el balón para Milivia. Por ahora comienza el partido, tanteándose tanto Cultural Leonesa como Depor. 6 de la primera mitad. 0-0 en el Reino de León. Hay una cosa que está clara y es que la afición del Depor tiene combustible de calidad. Si tú quieres ese combustible para tu vehículo, Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, disponen de personal, tienda, servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sassar, para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Y en Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida para todo tipo de cubretendales. Desde Mampa Plus buscan como objetivo principal una mayor satisfacción para el cliente utilizando materiales de máxima calidad y durabilidad. Financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda en Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687-585-583 o en mampaplus.es. Está usando el Depor un poquito de balón al pie. Ya sabéis que en estos casos, y más con este 11, hay que buscar el balón al espacio. Lo intentaban ahora por banda izquierda. Cortó la defensa de la Cultural. Es ahora Jaime quien pincha el balón hacia arriba. La lucha Héctor Hernández. Recibe la patada. La señala al colegiado a la altura de la línea divisoria. Primeras sensaciones. Lemos, Adri. Bueno, creo que la Cultu está en 4-4-2, ¿no? Cuando el Depor inicia juego con Perkan a la altura de Vitoria. Bueno, no muy avanzada la presión, yo creo que están ahí un poquito en plegado. En medio campo, eso es, esperando que el Depor se equivoque en la salida, en cortar línea de pase y poder correr, ¿no? Con esas dos referencias arriba, o por lo menos tener esas dos salidas. Y el Depor un poquito impreciso, ¿no? Le está costando mantener el control del balón, hay muchas pérdidas ahora por los dos lados, bueno, un poco naciendo el partido, pero sin un dominador claro. Sí, parece que es una invitación, ¿no?, de la Cultural a que el Depor tenga la pelota y se pueda equivocar, ¿no? Sí. Y el Depor, como tampoco está muy preciso y con muchas ideas a la hora de avanzar líneas, pues ahí está cómodo el equipo leonés. Y un detalle que igual no se aprecia por la tele, las tres líneas de la Cultural están en pocos metros. 10, 12, 15 metros, tres líneas muy juntas. Y luego muy adelantados Sotres, pendiente de si la intención del Depor es jugar un balón a la espalda de los centrales. Sotres está prácticamente en la frontal del área, Lemos. Sí, un poco, bueno, quiere defender en ese bloque, que no haya mucho espacio por dentro, que no haya espacio entre líneas, que no aparezca Noel, que no aparezca Elitin, ¿no? Yo creo que cerrar esos pasillos interiores, llevar al Depor a atacar por fuera, y si buscan profundidad, bueno, pues tener a Sotres ahí un poco como hombre libre, ¿no? Como para, bueno, esos balones en la espalda de la línea defensiva que pueda llegar el portero y corregir, ¿no? Ojo que viene la Cultural, balón a banda derecha, por ahí quiere parecer Vitoria, se va, quiere hacer el disparo al suelo Héctor, consigue parar esa primera intención y ahora el segundo balón al área, también volvió a pegar en Jaime, sigue intentándolo la Cultural por banda derecha.
Va a intentar ahora cambiar de juego por medio de Solís. Bola atrás para Cerrajería. Busca la llegada por el lateral zurdo de Empis. Ha cortado bien Víctor García, que tal y como cortaba, quería salir ya a la carrera. Qué zancada, Adrián. Tiene una zancada, pero de ochocentista, ¿eh? Bueno, no, es que ahí está en sus condiciones físicas que lo llevan volando. Lo llevan volando, aparte de lo listo que es. Pero Sí. Tiene un tren inferior bestial. es que es brutal, es que es difícil llevártelo, ¿eh? Sí, es una potencia. El otro día hubo un balonazo en el partido de Copa que despeja a Adrián La Peña y que tumbó precisamente a Víctor García. Y digo, ya tenía que ir potente, lo hablaba, ¿verdad? Fran en la retransmisión, ya tenía que ir potente ese balonazo para tumbar a este toro, ¿eh? Vamos, si le dan el muslo ni se entera, pincha el balón. Ahí está atacando por banda izquierda el equipo local, es Empis, quien se quiere hacer un fuera adentro, jugando ahora con el enganche con Solís, bola para Cerrajería, bola en largo buscando a Vitoria y exposición antirreglamentaria, la vio claramente el auxiliar, levantaba ese banderín y por lo tanto será balón para el Depor. Primeros instantes muy activo Curro Torres, más tranquilo Borja Jiménez, al que apenas vemos, claro, el que tiene más trabajo pendiente es Curro Torres, que acaba de llegar. Sí, y estar más encima del equipo, ¿no? Probablemente, bueno, con muchas menos sesiones, bueno, pues poder incidir directamente en muchos más aspectos ahí a pie de campo, ¿no? Es lógico que se le vea mucho más activo que a Borja. Fíjate, Lemos, Fran, fijaos el declive un poco que tuvieron los equipos que no pudieron subir a segunda y que estuvieron hasta el final para conseguirlo. Este año en la clasificación ninguno está bien. El Badajoz, la Cultural Leonesa, que también estuvo ahí hasta el final. Fíjate el filial de Valladolid, que ha cambiado mucho, pero también está en la parte baja. El Bilbao Athletic, que estuvo a un partido de ascender en ese último encuentro y está también en la parte bajísima. Pues no sé si es el cambio de competición, el shock o el golpe que también lo vio el Depor cuando no subió en Mallorca, que al final, fíjate, que están pasándolo muy mal para mantenerse incluso algunos, ¿eh? Bueno, yo recuerdo a mitad del mes de julio, que fue cuando te entregué el relevo, Adri, que volviste tú de vacaciones, por aquellas alturas, ahora, salida de Sotres a por uvas, se ha ido al suelo, se ha llevado por delante a William de Camargo, se queda el extremo del Depor quejándose sobre el césped. Es una jugada muy tonta de Sotres, pero yo tengo dudas de que le haya dado, ¿eh? ¿Ha pitado algo el árbitro o qué? No, nada. No, porque si pita algo es penalti, ya sabes, claro, que eso está prohibido al Depor. El lenguaje de Depor. Ahí vemos la jugada ahora, cómo se mete. Bueno, no sé si la pierna en el arrastre Lemos se deja ahí. Es un poco extraño, ¿no? Es extraño porque yo creo que él resbala, pero yo creo que con la propia inercia del resbalón puede golpear, ¿eh? Me queda la duda. De todos modos, la salida de Sotres un poquito... Sí, yo creo que sale tarde, o encima al resbalarse, se resbala, pisa y se resbala. Sí, yo no creo que el portero haya querido pegar la zancadilla, ¿no? No. Bueno, pues ahora, ojo que llega ya la Cultural Leonesa. Si hay VAR, perdona, Fran, si hay VAR, pitan penalti seguro. Si hay VAR es penalti. Y lo expulsan. Por el resbalón, resbala y en el resbalón. Porque al resbalar ahora tenemos una imagen mejor, sí, levanta y además ligeramente la bota y lo barre. Sí. Es decir, si hay penalti, lo echan yo creo, y o sea, si hay VAR, hay penalti, lo echan. Hay falta ahora sobre Noel, llegaba el Depor en la transición a la contra. Yo creo que es tarjeta amarilla. Es cortar una contra. Iván Noel por el centro, tenía Aquiles a la derecha, Mico abriendo espacio por la izquierda. Alex Bergantiños le pregunta al árbitro si es que han cambiado el reglamento. Ahí debe ser un reglamento distinto. Lemos, es cortar una contra en zona de 3/4, o sea, no es en tu área, es al lado del área rival. No, y bueno, con muy poca intención de jugar y por detrás, además, el golpeo. Sí, ¿no? porque va en la carrera. Claro, ni siquiera es lateral. Sí. ¿no? Tú vas a que caiga Noel. Sí. ¿no? Primero ya casi intenta con la mano, no le echa la mano y no llega y después le golpea. Bueno, bárbaro, nada, minuto 14, ya va un penalti y una cartulina amarilla. No, si es que están que se salen. Ojo con la falta, la va a poner Jürgen, pierna izquierda, Miku cabecea a las manos de Sotres y había posición antirreglamentaria. Bueno, pues ha empezado el partido ya con polémica, un posible penalti, por lo que nos decís vosotros, hay contacto y podría haber sido, y esta cartulina amarilla que se ha comido el colegiado. Por ahora, las espadas en todo lo alto, 14 de la primera mitad,
Cultural Leonesa, 0-0. ¿Tienes problemas auditivos? ¿Te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores, referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono, de cualquier marca. En Audias cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. ¿Te gusta la buena música en directo y acompañado de una cena exquisita? Disfruta de las cenas baile del restaurante El Pantano. Te sorprenderán. Y para la cena de fin de año, ¿qué mejor sitio que el restaurante El Pantano? Pídanos presupuesto sin compromiso. Reserva en el 981 67 68 69. En el restaurante El Pantano somos diferentes. ¡Ojo que viene Miku! ¡Dispara! ¡La saca Sotres! El balón le vuelve a quedar a Héctor Hernández. Combina con Miku. Miku dentro del área. Pierna derecha. La saca de nuevo Sotres. Va a ser córner para el Depor. Doble ocasión. De nuevo una contra. De nuevo una falta por detrás sobre Quiles. Y de nuevo, a ver ahora si cogió la matrícula. A ver si vio esta por lo menos. Sí, está. A ver, está buscando. Está buscando. No, tampoco. Nada, aviso. Jolín. ¡Qué benevolencia, Dios mío! Vamos a ir ahora, Josiño, sé que tengo una cita contigo, Sí. una cita muy dulce, espera un momentito. Que hay córner para el Depor luego de esta doble ocasión, Muy dos bien, intervenciones Miku, y de muy Sotres. bien, Héctor, muy bien los dos. Y Sotres, Va a ser. porque la primera golpea en un futbolista de la Cultural y cambia la trayectoria y saca una mano ahí. Esperaremos que viene Elitim, la pone punto de penalti. El balón le va a caer a William de Camargo, lo deja de tacón de nuevo para Elitim. Ahí está, quiere ponerla en el área y va a ser saque de banda al lado del banderín de córner. Voy contigo, Josiño, pero antes, vaya doble ocasión, vaya dos manos que saca Sotres. La primera, lo decía Lemo, yo no me había fijado en la primera repetición, espectacular. Era gol, ¿eh? Era gol de Miku, se la quitó. Golpea en un futbolista de la Cultural y cambia la trayectoria y va para adentro, pero él saca la mano ahí con una agilidad bestial, ¿no? para evitar ya se iba para adentro. Josiño, era la hora dulce, Claro, la hora claro. de disfrutar del gol y de esa merienda maravillosa que tenemos ahí. Con Confitería Waldo, estas navidades endulza tus fiestas con Confitería Waldo. Son especialistas en la elaboración artesana de todo tipo de pasteles, tartas personalizadas e infantiles, sándwich de migas, saladitos, turroncitos, pan dulce. Sus especialidades con dulce de leche que los hacen ser referentes en el sector de las pastelerías. Puedes visitarlos estas navidades en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Waldo, precios y calidad incomparables. El jueves en el partido de Copa dijo Adrián que iba a coger un sándwichito a Waldo y trajo allí una bandeja de 1,5 kilos. Vamos. Y más hubiese traído, ¿eh? 2,5 Vamos. kilos no hubiese quedado ninguno. Brutales. Lo pasamos en grande. Lemos está apretando el Depor y ahora desde hace un ratito monopoliza ya la posesión, ¿eh? Sí, lo que decíamos, ¿no? Yo creo que al principio no quería muchos riesgos, esperar un poquito que el rival baje esas pulsaciones del inicio del partido y ahora cada vez se ve con más control de balón y más cómodo el Depor. Me llama la atención la cantidad de resbalones que hay, tanto Sí, de lo iba- Cultural como de Depor. Lo iba a desde que decir empezó yo el antes partido. también, me vi caer a Héctor aquí en la banda. Sí, sí. Sí, no sé si, Pero- si la elección de los tacos y la humedad que puede haber, no sé, esa temperatura ahora que pueda estar incluso helando, ¿no? Ahí, que se ponga el campo, bueno, pues para mantener la estabilidad más complicado, ¿no? Humedad hay que tenemos aquí un río al lado y ya nos está Claro. subiendo el musgo por los tobillos arriba. ¿eh? ¿Y eso cómo se Lemos, cómo se zanja un poco? Bueno, hay que ¿Cómo se elegir. supera? ¿Con tacos? Sí, ¿Cómo? y con tacos, hay que elegir bien el calzado, ¿no? Incluso ese calzado mixto de aluminio con goma, unos tacos de goma más largos, bueno, algo que se clave un poquito, que te ayude más sobre todo cuando traccionas, cuando cambias de dirección, cuando arrancas, ahí es muy importante el calzado. Había ahora un cambio de orientación del Depor buscando William de Camargo. Salían tanto él como Noel a la carrera. Él en posición reglamentaria, Noel no. Y señaló el auxiliar que es fuera de juego y por lo tanto balón para la Cultural. Golpeará el meta Sotres con pierna derecha. Ahí está superando la línea de medio campo, mandándola lo más lejos posible. Perkan perseguido ahí por Héctor Hernández. Roba ya el Depor, la tiene Jürgen. Juega atrás para Ian Mackay. El Depor poco a poco, como si esto fuera un partido de fútbol americano, ganando yarda a yarda, metro a metro, intentando meter un poquito más adentro a la Cultural, dentro de su área.
Golpeaba ahora el Depor en largo, buscando la aparición por banda derecha de Víctor García. Cómo se lían a veces los auxiliares. Se iba el balón de banda, se marchaba Víctor García, cogía el balón el jugador de la Cultural y ha corregido el auxiliar y dice, no, balón para el Depor. Con lo cual, mira, ya que de vez en cuando nos quitan, pues que nos den alguna también. A poner el balón en juego el Deportivo. Víctor García con Noel. Ahí está Noel todo el rato entre líneas, intentando buscar la espalda de Cerrajería de Gaztañaga y haciéndole la tarde imposible a Galas y a Melivia. Ojo que viene el Depor. Ahí está Héctor Hernández. Abre para William de Camargo. William quiere romper a Ricky Mangana. Hace la bicicleta y el balón va a ser córner para el Depor. Cuando el Depor consigue robar en la salida de balón de la Cultural, se revoluciona el Depor y tiembla la Cultu, ¿eh? Lemos. Sí, a ver, yo creo que ahora la Cultural se está viendo cada vez más impotente, ¿no? Para hacer daño con balón, entonces se producen muchas pérdidas o más pérdidas. El Depor está apretando bien, con tanta gente por delante de balón a nivel ofensivo, también la tienes a nivel defensivo para presionar. Y bueno, cuando recuperas, pues tienes mucha gente por delante ya para atacar casi de forma inmediata, ¿no? Sí, hay muchas opciones de un remate, entonces ¿no? yo creo que la Cultural cada vez se está sintiendo más agobiada, ¿no? Dentro del partido. Espera que va el córner, se lo pide Elitín en corto para William de Camargo. A ver qué hace de Camargo, la pone segundo palo, la saca Galas, piden ahí un penalti, disparo y pega también de nuevo en un defensa. Creo que era Alex Bergantiños el que disparó desde la frontal un misil que se estrelló en el pecho. Creo que fue en Melivia. Bueno, cada vez que el Depor se acerca por el área, Adri, pasan cosas, ¿eh? Sí, ya ha habido varias ocasiones y está teniendo de varios córneres. El Depor que parece que tiene un poquito la técnica mejor pulida, ¿no? Ahora vemos este último, lo que lo sacan en corto para William de Camargo y ahí cuando la pone, pues no sabemos qué pudo pasar en el área y si luego ese remate de Bergantiños que también por poco con otro rebote más entraba para adentro. Bueno. Sí, es un remate de Bergantiños seco desde la frontal que yo creo que iba para adentro, pero sin lugar a dudas. Yo creo que ni la dejó botar. Según le vino, pamba. Yo creo que lo bueno de esto es que estás teniendo un equipo que tiene capacidad ofensiva, pues prácticamente sin poder atacarte, y tú estás cerca de su punto más débil, ¿no? Que es su entramado defensivo. Así que, bueno, va cogiendo buen color el partido. A ver si un gol todavía lo puede cambiar más, porque si la Cultural tiene que exponerse, pues yo creo que sería todavía, bueno, mucho más favorable para el Deportivo, ¿no? Bueno, vemos pues ahí ojalá la jugada, sea... perdona Fran, repetida, no hay penalti ni mucho menos porque es Adrián La Peña, creo que es Noel el que lo barre. Sí. Y creo que el fuego amigo de momento no está todavía metido en la norma. El amigo no, pero el enemigo tampoco. O sea, bueno, a es lo que le veces pasa el al enemigo Depor este año. Exactamente. El enemigo ya estaba, pero hay que decirle al árbitro que también lo incluya. Bueno, pues ojalá el Depor sea capaz de plasmar en el campo lo que estamos viendo en la grada. Perdonad que sea pesado, pero yo no recuerdo un partido donde el Depor jugase fuera de casa con esa superioridad de decibelios y de aficionados, ¿eh? O sea, esto es un pequeño Riazor, vamos. Alucinante lo que se está viviendo en la grada de este Reino de Navarra. Minuto 22 de la primera mitad, a punto de llegar al 23. 0-0 en el marcador. ¿Cómo están nuestros oyentes? ¿Desde dónde nos escuchan hoy? Tenemos hoy en la central de mensajes a Adrián Candal que nos dice la audiencia, Adrián. Bueno, pues mira, tenemos de todas partes. Josiño, nos hemos hecho muy internacionales aquí en Carrusel Deportivo a Coruña. Dice seguro. Mauricio, yo del Depor y vivo en Italia. Y le pregunto a otros, ¿pero de Italia? ¿Vives en Italia y sigues al Depor? Por supuesto, y presume. Forza también Las Palmas. Tenemos a Chelo, que también tiene algún guiño ahí para el equipo de Las Palmas. Y Lola, que vive en Las Palmas, precisamente por eso lo decía Chelo, y nos escucha desde allí. Venga, Depor, desde Valencia os estamos esperando para que subáis. Hay que ganar en Riazor. Otro oyente que es de Benidorm. Bueno, en definitiva, vienen oyentes de todas partes para escucharnos. También dicen, buenas, Aarón crack. Aarón hoy no está, pero también le mandamos un saludo, que es un auténtico crack. Así que de todas partes, de Cincinnati también nos están escuchando, desde África, también desde aquí cerquita, desde la Ronda de Outeiro. Bueno, pues muchos oyentes que están vibrando y que están viendo que el Depor está siendo superior a la Cultural leonesa. El Depor, que es Carrusel Deportivo Coruña, tan internacional como McDonald's, McDonald's, que vuelve aquí a Carrusel Deportivo Coruña. Así que ya puedes disfrutar de tu McMenú favorito durante el partido. Te lo llevamos a casa. Haz tu pedido a través de la app de McDonald's y recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, en Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6.
Va a ser córner para el Depor. Ahora os cuento una de esto de las procedencias de los oyentes, ¿eh? Córner para el Deportivo por el lado contrario a todos los que ha votado en lo que va de primera mitad. Ahí hay ambientillo en el área pequeña. Noel, Miku, Quiles, todos ahí apretaditos. Balón al primer palo, la saca la zaga local. El balón queda suelto y acaba jugada el Depor por medio de la Peña. Un remate que se va muy desviado. Os decía lo de las procedencias. El otro día tengo un amigo de Muros que me mandó un WhatsApp y me decía... No. Cuidado que te quitan el hijo. Galicia maravillosa, Muros. Coleguita de Muros que me decía, me voy a Bolivia. Y ostras, tío, Bolivia, pero a trabajar o de vacaciones y tal. Dice, no, voy allí solo para decir que estoy allí y a ver si así me saludáis en Carrusel Deportivo Coruña. Que solo saludáis a los que están lejos. Pero pues no te vayas a Bolivia, Ángel. Gracias por estar ahí escuchándonos siempre. Mira, Ojo desde que lo dijiste, Fran, están saliendo todos los más cercanos. Desde Os Castros, que nos escucha una familia entera, más desde la Ronda de Outeiro, bueno, desde Londres también sale alguno, pero sobre todo los cerquita. ¡Viva Carballo, Forza Carballo! Desde Compostela, bueno, también los hay cercanos, ¿eh? Ahí está el club de fans de Lemos desde Carballo. No, esos son de aquí, de Carrusel. Y los de Lemos también, aquí hacemos piña todos. Bueno, alguno habrá. Saque de banda para la Cultural, se la pide Galas otra vez. Bueno, pues va a ser otro saque de banda, córner. Mi madre, qué bestialidad. Directamente a las manos de Ian Mackay, que atrapa en 2 tiempos. ¡Qué barbaridad! Pero en vez de brazos tienes que tener, no sé, jamones. O sea, es que, oye, Lemos, en Aseiroas con un saque de banda así, la mandas a la autopista, tío. Estaba pensando en empezar a trabajar la técnica esta, porque tiene que ser una técnica de lanzamiento, aparte de la fuerza que pueda tener, ¿no? No sé, que sé cómo se arquea, lo estoy fijando ahora en él, cuidado. Es brutal, parece. Es todo brazo, no se arquea mucho. Sí, no, es de brazo, porque hay algunos que los ves que tocan con la nuca en los talones. Este no. Qué barbaridad. Bueno, pues los saques de banda van a ser corners durante este partido. Así que. Mackay lo vio ojito. También, Mackay lo vio y ya salió por ella. Y fue rápidamente a por ella. Ahí quería recibir Quiles entre líneas, intentando percutir ahí en las espaldas de Cerrajería y Gaztañaga. 2 veteranos del Vietnam, en la sala de máquinas de esta cultura leonesa. Lemos. Sí. Tiene muchos partidos encima los dos. Bueno, Gaztañaga de cantera de Donosti, pero un trotamundus que se fue a Chipre, se fue a Rumanía y mira, pues ha acabado aquí. Ojo que viene el Depor, perdona, balón para Héctor Hernández, dispara, la saca Sotres, Miku, gol. Del Depor. Apareció Héctor Hernández, hizo trabajar de nuevo a Sotres, que sacó una mano salvadora, pero en segunda línea llegó Miku para firmar el primer gol del Depor, el 7º de su cuenta. Se van al banquillo, se abrazan todos, jugadores suplentes y titulares, celebrando ese gol de Miku. Lo estaba buscando el Depor, lo ha encontrado Miku. En el Reino de León, ya ruge el Depor. Cultural Leonesa 0, Deportivo 1, Candal. Con qué tranquilidad, lo decía ahora Lemos. ¿Cómo le llega ese balón? Bueno, primero la jugada que la inicia por la banda William, y ahí cuando ya llega en la propia área, en ese lateral, cuando ya le llega ahí a Héctor, se la da con un caramelito a Miku, que le da tiempo a hacerse el sitio y a pegarle un fusilazo con toda la tranquilidad del mundo. Todo esto, no sé cómo se puede combinar la tranquilidad y pegarle con la potencia que le pegó para adentro. Golazo del Depor y pone esto, pues la verdad que fantástico para los nuestros. Lemos, en ocasiones nos hemos puesto un poco nerviosos con Miku. Es un tiro de Héctor, parecía una asistencia, sí, es un tiro de primeras de Héctor. Y luego el rechazo lo aprovecha Miku. Es un tiro a puerta que saca Sotres, otra vez una mano espectacular del portero de la Cultural, pero apareció Miku, decía Lemos, Miku, que a veces nos pone muy nerviosos por esa calma que tiene a la hora de definir, pero por contra, en situaciones como esta, ya vemos, no le tembló ni un músculo y con toda serenidad la metió dentro. No, es cierto. Es decir, ese tipo de futbolistas que a veces te puede desesperar algo, ¿no? En el sentido de que si no está muy fino, muy acertado, pues puede desesperarte, porque él pues siempre mantiene esa tranquilidad, esa calma, incluso en sus gestos, en su forma de moverse, pero como caiga un balón
bueno, no tiene que ser muy claro como este, ¿no? Pero como le caiga bien, pues también esa calma la lleva a la definición y eso siempre es una garantía. A mí la jugada del gol me encanta porque es un robo de Héctor en un pase interior que cierra muy bien con su central, sale rápido el Depor jugando y hacia adelante, bueno, aparece ese desdoblamiento de Héctor por dentro, ¿no? Al extremo, en vez de doblarle por fuera, llega por el pasillo interior. Sí. Bueno, y ese balón que le da, intenta finalizar y en el rechace el 9, pues está donde tiene que estar. También le hemos hecho un premio a que haya tanta gente ahí en el área. Sí, hombre, precisamente porque si no, en condiciones normales, si estás con una isla, Robinson Crusoe, rematas y le llega un un premio defensa. a muchas cosas. A una vez que robas, jugar hacia adelante, salir rápido, llegar gente por detrás de balón, incorporarse al área y tener gente para rematar. Pues un premio a una gran jugada colectiva. ¿Qué pasa, Fran? No, acabamos de ver una acción de Jürgen perseguido por dos futbolistas de la Leonesa, pero ¿sabes ya de cuando te entra la vena pitbull de yo a este tío se la quito? Bueno, pues se ha ido de los dos como ha querido. Mira, El balón de último con un Jürgen. caño. Sí, es que es, hay momentos que es de una superioridad pasmosa lo de este El último tío. pase cuando está apretadísimo es con un caño, ¿no? Para Sí. salvar la presión del segundo hombre. Pero te fijaste en el detalle, ¿no? Leemos Sí, esa le presión de los dos de que contra la vas línea a de banda. morder. Claro, contra Sí, la línea de sí. apretar o lo saco del campo y le robo el balón, ¿no? Pues ninguno. Dices, este de aquí no sale, bueno, pues salió. Y espero que ahora viene el colegiado, el banquillo, va a amonestar a alguien. Se está chivando el cuarto árbitro, hay una cartulina amarilla para el segundo entrenador del Depor. A ver. Para Alex Bueno, Martínez, pues- entonces. Vamos a ver si en la tele te podemos echar un cable ahí, Fran. Sí, porque desde aquí no podemos identificar quién es. Pide Vemos- explicaciones Borja Jiménez, pero bueno. Vemos la imagen ahora repetida, como el árbitro manda frenar, que se saque la pelota y va tranquilamente, levanta el brazo acusador. Tú, sí, tú, no tú el otro. Sí, ese. No te escondas, ven, le dice. Y se acerca y amarilla para él. Y sale, no sé, sale Dani Rego. ¿Ha amonestado al delegado del Depor? No puede ser. Bueno, pues Ha nada. amonestado al delegado del No. Depor. Esto forma parte del show, ¿eh? No sé, Yo no lo sé digo si sería siempre. a Casal, ¿eh? No sé si Sí, al al de porteros. No sé. El que se levantó en la tele Yo era Dani Rego. alguien como que se levanta para saber a quién amonesta y después se Claro, dirige. pero yo no creo, no recuerdo No sé. ningún delegado que hayan amonestado. Los No, delegados pues no no. están en esas. Me extraña mucho, por eso después como él se dirige a Alberto Casal, no sé si el árbitro interpretó que algo le dijeron desde el banquillo y identificó a Casal, ¿no? Bueno, No sé, ya no sé. estamos, de verdad. El show de... O sea, estamos en la tercera categoría y estamos con arbitrajes de tercera categoría. Está Sotres, que lleva un rato con el balón en el suelo, dejando claro que va a sacar desde un punto determinado. Bueno, pues hace el saque y ahora se acuerda el árbitro que no, que tiene que sacar al lado del córner. Bueno, en fin. Gente que tiene que demostrar que está por el campo. Bueno, pues con la alegría del gol se nos ha pasado que todos los días cuando llegamos al minuto 30 nos vamos de ronda. Estamos en el 32 de la primera mitad. Está ganando el Depor 0-1 en el Reino de León. Pues vamos con esa ronda de resultados aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Pues ese resultado, Cultural Leonesa 0, Depor 1. Está en juego también el Valladolid Promesas 1, Zamora 2. Terminados ya, Logroñés 0, Dux de Madrid 1, Extremadura 2, Racing de Santander 4, Racing de Ferrol 2, Calahorra 1. Tudelano 2, Celta B 0, Unionistas 4, Logroñés 0 y Talavera 1, Real Unión Irún 3. Está aplazado el Rayo Majadahonda Badajoz. En baloncesto, Leboro, Estudiantes 88, Básquet Coruña 80, en hockey sobre patines, en hockey liga Noia 5, Liceo 5 y en la femenina Liceo femenino 4, Vilanova 1. Y en balonmano, los dos partidos de este fin de semana del OAR, en la primera estatal, 6 Donadal 27, OAR Coruña 28 y OAR Coruña 31, Bueu 30. Hasta aquí nuestra ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Jugamos juntos. Pero él no es un juego. Recuerda que tener un animal de compañía es tu responsabilidad. Más información en www.laferiaservigal.es. Consorcio Asmariñas en colaboración con Servigal. Y qué maravilla tener en el equipo un tío como Miku, que además de definir muy bien cuando hay que salir con el balón en largo, vamos, balón a la cabeza de Miku y Miku se las pide todas. Bueno, es muy listo. Quiere salir ahora desde atrás el equipo local por medio de Cerrajería, desplaza banda izquierda para que reciba Empis, el lateral zurdo portugués, que llegó a ser internacional sub-21
Ahí está tocando por dentro para Gaztañaga. Quieren construir, quieren ahora pararse y tocar un poquito más. El Depor bien plantado, como decíamos al principio del partido, en esa fase defensiva con un 4-4-2, incluso en ocasiones con Alex Bergantiños metiéndose como un quinto hombre. Roba ahora el Depor, balón para Miku. Miku peleándose con todos. Tiene que acabar el partido mazado como un pulpo, Adri. Es que se deja la piel, y además es que él por momentos también destacamos que se ve como muy superior también técnicamente, ¿no? Yo creo que se le ve disfrutando y es muy bueno también que haya podido marcar, porque el otro día lo destacamos también en Carrusel, hizo un pedazo partido, el último partido en Riazor frente al Promesas, Sí. y bueno, tiene que ser fastidiado que no haya podido marcar porque lo mereció casi mucho más que un hombre como Quiles que marcó 2. Sí, a ver, lo que pasa es que es un 9 que aunque no... Cuando no hace gol, hace muchas otras cosas, ¿no? Sí. Por eso lo renovaron, por eso fue de los pocos que siguieron. Sí, asistió bien, él tiene buen juego de espaldas, le gusta el contacto, ¿no? Porque con ese físico que él tiene, pues lo maneja bien el choque con el rival. Bueno, es un futbolista que también lo veo en mejor estado de forma que el año pasado, ¿no? Mucho mejor, sí. Más fino, más metido, y una vez que empiezan a meter goles y creo que este es el séptimo, ¿no? El séptimo, me parece. Sí, el séptimo. Bueno, pues Sí. igual a sobre ruedas. Igual a Aquiles, a ver quién es Pichichi. Fíjate que ni una molestia, ni una lesión, ¿no? Cuando todo va bien. Y es que juega 90 minutos además, Sí, no lo cambian, no lo Por eso, dosifican. es- Descansan otros. El abuelete, digamos, con todo el cariño del mundo de la plantilla, no descansa. Ahí está. Bueno, por eso también ahora en el mercado de invierno el Depor se está moviendo ya porque, bueno, cuando empiece a haber acumulación de partidos, de cansancio, pues puede haber problemas y una baja de Miku pues puede ser comprometida. Y el Depor, pues ahí está, intentando poner la caña, buscando un hombre de ataque. Por cierto, no sé si visteis la acción. Yo, lo de los criterios arbitrales es una cosa que me tiene fascinado, ¿no? O sea, hay una falta sobre Héctor de un leñazo que le da a Aarón. Hay varios, No 2 o con- 3 que le llevan dando no. Sí, pero no contento con eso. Uy, perdona, balón en la frontal del área, llega la Cultural por banda izquierda, nada, es fuera de juego. Decía, no contento con eso, la reacción de Aarón en cuanto le pitan la falta es pegarle un pelotazo al balón, mandarla a la grada y no hay tarjeta. Y como tiene, bueno, va con retardo el árbitro, como lo de antes del saque de Sotres. 1 minuto y medio después o así, fue junto de Aarón a avisarle de que esas cosas que no las haga. Hala, ahora hay cartulina amarilla para alguien del banquillo de la Cultural. Yo creo, bueno, a veces todas estas historias, bueno, en fin, yo creo que es un poco de arte dramático también. ¿Eh? Bueno, Es que- no, Lemos, tú no digas nada. Claro, que iba a no- decirlo yo precisamente. Cuando Calla, estás más no. pendiente de lo de fuera que de lo que pasa en el campo, malo. Porque lo de fuera. Pero ya tú te no digo, rajes de un árbitro, que No, no, después yo te ya no, mandan yo a ya uno no. de estos, que hable que Adrián. Yo El ya tema de tengo- los árbitros que hable Adrián, que luego Yo- la lías. Claro, yo no soy muy amigo de ellos tampoco. No, pero yo de verdad que no, yo sí que intento hablar, pero ya veo que es imposible. Y soy relativamente protestón, no soy de los que, pero al final es imposible. ¿Sabes a quién vi el otro día le hemos hablar? No sé si viste el partido de Copa del Depor. Sí, yo estaba detrás del banquillo de Borja, fui como espectador. Claro, se puso. Con Yagoba estuvo Con un minuto y Yagoba medio. estuvo allí que Sí, decía, sí, sí. le falta la Sí, tacita sí, de sí. té y las pastitas. Sí, sí, Señor sí. Yagoba, ¿qué le parece el A partido? Borja se acercó, Paró allí a 2 o Borja 3 se acercó minutos. y amarilla. Estaba Claro. yo detrás del banquillo del Depor, porque fui como espectador a verlo. Y yo Con el pequeño es fácil arbitrar Claro, así. claro. A ver, a David García lo pudo expulsar 3 veces. Sí, que sí. yo hacía tiempo que no veía una cosa así. Lo pudo expulsar 3 veces. No lo expulsó ninguna. Y luego, ostras, o sea, Lo de los seriedad entrenadores fue- cuartelera con el Depor y buen rollismo Bueno. que parecía que compartían peña en San Fermín. Lo de los entrenadores fue tremendo, porque la conversación con, no sé, yo estaría a 15, 20 metros. La conversación con Yagoba era, vamos, solo le faltó pedirle un autógrafo. ¡Uy, qué golazo de la Cultural! ¡Qué barbaridad! ¡Vaya misil! Encontraron un hueco por banda derecha. Se quedó un poquito dormido William de Camargo. Tuvo que recuperar después. Y en ese 2-1 Héctor quedó entre 2 aguas. Y creo que es Aarón el que se cerraja un disparo con efecto incluido que despista a Ian Mackay y se convierte en el empate de la Cultural. Vaya zapatazo, Qué golpeo. bueno, no sé, Sí, es o sea, Aarón yo creo que Piñán. es desde 3 o 4 metros fuera del área, es una barbaridad Qué de golpeo. disparo.
Un golpeo espectacular, como se viene desde la derecha, se va acercando un poco al balcón del área y ya ni siquiera llega al área, remata, fusilazo para igualar el partido, gol de Aarón Piñán, que, bueno, yo creo que injustamente por méritos, pero da igual, aquí en el fútbol lo de la justicia a veces no cuenta, empata el partido de la Cultural Leonesa, golazo de Aarón Piñán. La acción, como decíamos, Lemos, es un 2-1 en la banda donde se queda solo Héctor. William baja como un cohete, pero no llega a tiempo y en ese 2-1... Héctor duda si irse a banda, si quedarse por el medio y en esa duda, vamos, pega un chute ahí a Aarón, que claro, una es el problema defensivo del Depor, pero después hay que ponerla ahí, ¿eh? Sí, bueno, a ver, en el trabajo defensivo en ese 2 contra 1, lo normal es el lateral acompaña al hombre que dobla por fuera, ¿no? Porque si no sería, si te vas con el de dentro y Aarón Piñán decide jugar fuera, bueno, pues el que llega por el exterior entra con balón prácticamente en tu área, así que el lateral... con el de fuera y la cobertura tiene que saltar ahí o un medio centro que pueda llegar a esa posición o saltar un central. Aquí ninguno de los dos estaba en esa posición y una vez que sale para adentro, bueno, después está la calidad individual del golpeo, un golpeo violento con una velocidad bestial, ¿no? Y bueno, coge a Macay un pelín adelantado, pero es igual, no tendría mucho que hacer, ¿no? Bueno, pues ahora había una acción donde pedía falta Noel, luego pedía falta Miku, no señaló ninguna y en la contra, menos mal, que se precipitaron con ese balón que se fue directamente fuera, cerca del banderín de córner. Las pérdidas de balón pueden ser un problema para el Depor porque lo vimos en esta jugada y en la del gol, Adri. En esa transición, en esa carrera es donde la Cultural Leonesa se está encontrando más cómoda. Sí, pero también es a lo que se expone el Depor con todo esto. Yo creo que Borja lo sabe y en la balanza pues optó por eso, por intentar morder más que el rival. Fue, como dices, muy rápido, fue un toque, levantaron la bola hacia esa banda de Aarón y luego él se inventó la genialidad. Pero nada, fueron... Eso, un toque simplemente, ni dos. Fue el toque a Aarón y él ya cuajó la jugada, él se la quiso y él se la come. Primer tiro, Sí. De la Cultural. Bueno, pero es que vaya tiro. Sí. No, era imparable. Claro, es que ante eso la efectividad es la efectividad, ¿no? Uy, espera que viene William quiere hacerse un hueco, abre para Héctor puede poner el centro, ahí va el balón de Héctor, punto de penalti, y llega el remate, ¡gol de Quiles! ¡Gol del Killer! ¡Gol de Quiles! Haciendo justicia, restableciendo la ventaja del Depor, llegando a rematar ese centro ante la pasividad de la defensa local. Marca Quiles. Octavo gol de su cuenta esta campaña. Se vuelve loca la grada. Cultural Leonesa 1, Depor 2. Gol de nuestro Killer, Adri. Pues otra vez, Héctor, mismo protagonista, también con William ahí moviéndose en las bambalinas y cómo fusila de nuevo también Quiles, al igual que hace una semana. Pues se hace justicia. Un minutito después vuelve a marcar el Depor. Y bueno, pues qué alegría ver a nuestra gente celebrarlo y cómo este Depor se levanta de todos los golpes. Gol de Quiles, que tiene esa lucha con Miku, los dos por mejorar uno a otro y los dos por ser pichichi de la categoría. Espectacular esa jugada. Ahí os estamos ofreciendo imágenes de cómo se está celebrando en la grada el gol, bueno, en esta zona de la grada y como decíamos, con la gran cantidad de deportivistas que hay en otras zonas del campo, hace justicia este tanto de Quiles y bueno, esta es una de las explicaciones de por qué el Depor está donde está. Unas veces Miku, otras veces Quiles, otras veces los dos. Bueno, vaya dos delanteros que tiene el Depor. 15 goles entre los dos, ¿no? Es una cifra ya muy interesante. A mí me gusta mucho la jugada otra vez porque me gusta mucho la lectura de Héctor, ¿no? Que vuelve a doblar por dentro. Esta vez no recibe y cuando Camargo orienta el balón para adentro y se frena, Héctor vuelve afuera, ¿no? Y se queda totalmente descolgado, con tiempo para hacer un gran centro. Bueno, y después está Quiles, que aunque parta de banda siempre aparece en el área, siempre aparece cerca de ese segundo palo y con un solo toque pues acaba de hacer el 1-2 un minuto después prácticamente, ¿no? Y esto puede ser un golpe duro para la Cultural justo antes del descanso. Exacto, cuando un equipo está tocado en la autoestima, esto es un jarro de agua fría. Hay córner para la Cultural, hay que intentar llegar al descanso con esa ventaja. Vuela el balón, sale Ian Macay de puños, el balón queda en la frontal y ese remate se va a Valladolid, por lo menos.
José Manuel Mira, ¿cómo sabe un gol del Depor? Cuéntanos, ¿cómo Pues sabe? dulce, ¿cómo vas a ver? Muy dulce, como si te pasas por Confitería Waldo. Números 1 en elaboración artesana de todo tipo de pastelitos, tartas, sándwich de migas, saladitos, turroncitos. Sus especialidades con dulce de leche los hacen ser referentes en el sector. Para la elaboración, tanto de los productos dulces como los salados, solo trabajan y utilizan materias primas y productos de primera calidad. Confitería Waldo os desea evidentemente unas felices fiestas. Puedes visitarlos estas Navidades en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Waldo, precios y calidad incomparables. A punto de llegar al minuto 45, no creo que vaya a añadir mucho más. Ha sido vibrante esta primera mitad, no ha habido mucha parada, salvo para celebrar los goles. El saque de banda a la altura del banquillo del Depor. Ricky Mangana la quiere mandar bien arriba. Corta Héctor Hernández. Bueno, y el que corta es el árbitro que dice: hasta aquí ha llegado la primera mitad. Bufandas al viento en esa zona que ocupa la afición blanquiazul. Futbolistas que se van a vestuarios. Por ahora las cosas marchan bien para el Depor en este último partido de 2021. Al descanso, Cultural Leonesa 1. Deportivo 2. A reponer fuerzas a vestuarios y si lo que tienes que darle fuerza a tu coche, Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes, de mejor calidad. Miramar Oil dispone de personal, tienda, servicio 24 horas y están en Isaac Peral 6 en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sasar, para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Bueno, Adrián, estate al quite porque se está conectando todo el estadio a la red de telefonía móvil y no sé yo qué tal se nos va a oír durante el descanso. Pues nada, pero nosotros estamos aquí preparados. Por si acaso aviso. Lemos y yo tenemos cuerda, somos capaces de rajar aquí un buen rato. Así que tú si vemos que tú te nos vas momentáneamente, nosotros aquí estamos dispuestos a seguir. Si empiezo a hablar en plan Guerra de las Galaxias, pues ya sabéis. Por cierto, Adri, tenemos regalos para nuestros oyentes. Es el último partido, estamos ahí con las Navidades a tiro de piedra y hemos querido tener un detallito con ellos, ¿no? Sí, a ver, no lo vamos a envolver en papel de regalo, eso ya lo dejamos a cada uno que lo elija, pero tenemos bolsa de zapatillas oficial del Depor y también tenemos mochila del Depor. Viene ahora el segundo trimestre en los coles. Y hay que ir guapeados, hay que ir luciendo de los colores del Depor. El otro día me decía mi hija que también va al cole, dice, oye, veo mucha gente con la camiseta del Depor, como sorprendido. Yo, aquí la gente toda es del Depor. No haré una indirecta, Adrián. ¿Qué es eso? Tú te hiciste loco, pero suelta la pasta. Claro. Pues nada, los que participen con nosotros vamos a hacer esos sorteos. Nos anticipamos un poco las Navidades, al Papá Noel y productos oficiales del Depor que tenemos para los que participen. Bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Irnos a McDonald's, Candal. McDonald's, que vuelve a Carrusel Deportivo Coruña. Y así pues puedes disfrutar de tu McMenú favorito durante el partido. Y te lo vamos, te lo llevan a casa. Puedes hacer el pedido a través de la app de McDonald's. Y recuerda también que puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's que hay en A Coruña. Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela, el de Perillo, en la Nacional 6. Recuerda, McDonald's. Jugamos juntos. Pero él no es un juego. Recuerda que tener un animal de compañía es tu responsabilidad. Más información en www.laferiaservigal.es. Consorcio Asmariñas en colaboración con Servigal.
Adri, ¿tenemos a la gente activa en las redes? Bueno, pues están celebrando ese gol del Depor. Dice uno de nuestros oyentes, Tomás, dificilísimo lo de Quiles, entre dos rivales. Es un remate a la caída también, es marca también de la casa de Quiles, ya ha hecho varios durante este año y destaca pues este oyente pues lo que ha hecho. Hay alguno también de la Cultural, como Alberto García, que dice, vamos, Cultural. Bueno, aquí cabemos todos, siempre con respeto y con armonía, y además de momento como gana el Depor, pues todo lo permitimos. Luego ya veremos. Manuel Rey dice, Forza Depor desde Uruguay. Viva Estrella Galicia también. Bueno, viva todos, ¿eh? Desde luego hay hueco aquí para todos. Javier Cegarra dice, felicidad completa para mi Depor, campeón. Y os sigo desde Vinotinto. Bueno, pues desde Venezuela, que nos está siguiendo este oyente. Vamos Deportivo, dice DJ Balú. Y la verdad que hace mucho frío, dice uno de los oyentes, vamos a tener que tomar un café bien calentito. Y estamos preguntando también después a través de las redes sociales, pues por ejemplo, qué les ha parecido la primera parte. Y hay alguno, Fran, que también habla del gol de Aarón Piñán. Dice que este siempre marca golazos, que no sé ni cómo lo hace, que ni se lo creen. La verdad que fue un pepino espectacular, ¿eh? No, a mí me cuadra, digamos que en línea recta, o sea, estábamos haciendo un 3 en raya, Macay, Aarón y yo. Y, o sea, es un golazo, es un golazo, un disparo duro, seco y con efecto, porque Lemos, se ve que Macay la ve, pero es que el balón por el aire hace un dentro-fuera que eso es muy complicado. Sí, cae, no sube mucho y enseguida cae, ¿no? Casi pasando a la altura de Macay empieza a caer el balón, aunque Macay salte, estira la mano, ya ahí va un poquito más alto, pero pues cae con una velocidad bestial. Es un golpeo muy violento que bueno, que si coge portería pues pasan estas cosas, pero también se puede ir muy arriba o muy desviado, ¿no? Pero es lo que tiene este tipo de golpeos. El riesgo al golpear con esa violencia no buscas precisión, pero una vez que coge portería es dificilísimo. Sí, es difícil porque aunque tú veas por dónde va, con esa virulencia es muy difícil. Luego déjame un par de mensajes también que se me quedaban en el tintero. Dice Rafa Silva, el Depor genial, intenso, dominando, bueno, cosas que hemos comentado aquí que son ciertas, y enésimo penalti también no pitado. Y por último, Ignacio de Aosa, que destaca que moi boa a presión a banda izquierda. Bueno, es que por la banda izquierda vinieron los 2 goles del Depor. Ha estado fantástico Héctor. Si había un pequeño debate también con Aguirre y tal, por alguien jugaba, pues hoy Héctor volvió a mostrarse como lo que está haciendo todo este año. Imposible que de momento le discutan el puesto. Está siendo un partidazo de Héctor por esas 2 asistencias, pero es que además está cerrando su banda muy bien. Le han intentado entrar por ahí en más ocasiones que con Víctor, han intentado cargar el juego. Yo creo que sabedores de que Quiles es un poquito más sacrificado en tareas defensivas que William de Camargo y han cargado más por ahí el juego los de la Cultural, pero se han encontrado un Héctor inconmensurable. Por ahora Lemos, para mí sin apasionamiento, pero resultado justo, ¿no? O sea, la que ha tirado la Cultural ha sido ese golazo, pero poco más ha tenido. La sensación era que el Depor iba a hacer gol, que iba a hacer gol en el primer tiempo. La Cultural lo que ha sido muy efectiva, es decir, en una ocasión entre los 3 palos pues hace gol, pero enseguida hay reacción. Bueno, yo creo que si el Depor ahora maneja bien los tiempos del partido y sigue tal y como está, con esa presión en campo rival y llegando como llega, sobre todo como está llegando con Héctor, yo creo que incluso puede ampliar el marcador, ¿no? Siempre hay que tener cuidado porque es lo que hablamos, la efectividad es la efectividad. Hay que ir a pero el tercero marcador, yo creo que puede matar a este equipo, ¿no? Que está muy tocado. Hablábamos de que íbamos a ver goles por las propuestas, bueno, y ahí están, ¿no? 3 goles en el primer tiempo y la sensación de que el Depor le hace mucho daño cuando llega al área de la Cultural. Por cierto, acabamos de ver en la imagen de Footers, Fran, leemos una imagen muy chula. Bueno, ahora está nuestra compañera Mónica Arcay de Reactor.org que le están haciendo ahí un primer plano a nuestra compañera, pero había una foto muy chula de, una toma donde había 4 seguidores del Depor y cada uno con una camiseta de una época distinta, ¿no? Feiraco, Leima, Dreamcast y Estrella Galicia. Es decir, todo el Depor en espectro últimos casi 20 años. ¿No? Muy guay la composición. Camisetas. Yo creo que fue involuntaria, pero ha quedado súper chula. Yo me quedo con otra imagen de la primera mitad, que es ver cómo los aficionados del Depor le pedían a un policía nacional, de estos que va muy pertrechado, le pedía que, venga, tíranos ahí una foto, y el tío se animó y ahí los veías a todos posando y el policía haciéndole la foto. Pues es una muy imagen bien. curiosa, ¿no? Normalmente algunos tienen mala uva, pero muy bien.
fotos. Dando naturalidad. Normalmente no van ahí a hacer Claro, fotos. normalmente digo, bueno, oiga, usted se dedica a la seguridad, yo ahí no me meto en su terreno. Claro, no, muy buen rollo, que es lo que ha habido durante todo el día, al igual que en las calles de León, para ese aficionado de la cultural que nos estaba escuchando, pues oye, chapó, porque el fútbol así es precioso. O sea, ver toda esta cantidad de gente que ha venido hasta aquí, un ambiente muy familiar y que no ha habido ningún problema, se ha podido disfrutar de esta ciudad que es una maravilla. Bueno, insisto, el fútbol así es maravilloso. Bueno, y si ganas ya ni te cuento, ¿no? Pero, Lemos, ¿el Depor tú crees que en la segunda mitad seguirá apostando por lo mismo? ¿O que igual retira un hombre de ataque y sitúa un centrocampista para ponerle una marchita menos? Yo creo que sí, yo creo que Noel los primeros 20-25 minutos ha aparecido bien entre líneas, dando, bueno, sobre todo mucho juego de cara, ¿no? Descargando esos pases interiores para que después jueguen de cara los centrocampistas sin tener que ir a buscar el balón muy atrás. Yo creo que lo hizo bien. Se fue apagando un poquito durante el primer tiempo. Yo creo que con el marcador a favor, si sigue así, un centrocampista más, de más control por dentro, un media punta más, bueno, como digo yo, que sea más centrocampista que delantero, ¿no? Noel es más delantero que centrocampista para mí, pero ese media punta que sea más centrocampista que delantero le puede venir bien para tener todavía más control y que con pase pues sea capaz después de conectar a la gente de arriba, que probablemente tenga más espacio si la cultural se va para empatar el partido pues más arriba, ¿no? Un detalle, lo hablábamos en la tertulia del martes, tanto en el partido contra el filial del Valladolid como en el de hoy, el Depor, pues eso, quita un centrocampista, pone un delantero, tiene más presencia arriba, menos control de partido, pero comentaba el martes, no sé si decir que es un descontrol bajo control, ¿no? Es decir, tanto en el partido de Valladolid como en el de hoy, da esa sensación de que el partido tiene un poquito más de ida y vuelta, pero que el Depor tiene esa situación bastante controlada, ¿no? No es que sea esto pues la ruleta rusa y a ver qué pasa. Sí, porque lo fue. El día del Valladolid sí que fue en esa primera parte. De hecho, lo cambió. Al descanso metió ahí un cambio. Sí que llegó a ser un partido de infarto, ¿no? De a ver qué pasaba. Creo que porque Valladolid tiene más calidad por dentro de pase y de futbolistas que jugaban entre líneas, que eran capaces de conectar ahí un poco en tres cuartos y te podía generar la duda. Pero yo creo que hoy la cultural le está costando muchísimo. Porque cada vez que tiene la pelota está muy lejos muy de lejos. poder. Le está costando, y ¿no? ya esa distancia ya le hace pues que tenga que armar de repente pues todo ese entramado y está el Depor preparado. Mucha calidad en la asociación, ¿no? Cuando estás tan lejos para poder llegar arriba, o tener mucha velocidad contra la última línea del Depor, y creo que ninguna de las dos cosas está dando. Y Fran, déjame dos apuntes de agenda que afectan a los nuestros de forma un poco indirecta, porque acaba de terminar el otro partido de primera ref, ha ganado el Zamora 1-3 al Promesas. Bueno, pues desde luego nos alegramos por Yago Iglesias, el técnico gallego del Zamora, que acaba de llegar y que bueno, pues tiene muy buena pinta. Y que hicieron, perdona Adri, un partidón contra la Real Sociedad, ¿eh? Sí, que le llegó a felicitar Imanol Alguacil a todo el vestuario del Zamora. Bueno, pues los equipos además que juegan bien, nos alegramos, y un gallego como Yago. Y luego otro gallego, también de Malpica, que lo ha pasado fatal, como es Romay. Sí. Muy mal lo ha pasado con su lesión y ha marcado el gol de la victoria del Pontevedra frente al Salamanca en el Elmántico. Ha ganado el Pontevedra con gol de Manuel Romay, que le mandamos un abrazo enorme, que además nos escucha muchas veces y que es un tío fantástico, y lo ha pasado fatal por la lesión que ha tenido el año pasado. Futbolista que pude entrenar y que además qué buen tipo. Sí. Bueno, pues aprovechamos este tiempo de café, porque se está yendo la gente a la barra, la vemos desde aquí a buscar cafés calentitos para Bueno, café. Yo no sé qué más hay dentro. Yo no soy tan mal pensado. No sé si son gotas o gotos, pero hay, a ver qué hay. Están intentando recuperar la sensibilidad en con las ese manos. Frío, pero habrá que echar un poquito de caña. Quería aprovechar este momento en el descanso, que tenemos ahora un poquito de tiempo para a ver cómo se pone la situación y a ver cómo se pone el tema de los protocolos, porque la Liga de Fútbol Profesional ya acaba de anunciar que los va a endurecer, y empezamos a ver cómo, bueno, pues eso, voy a seguir más lejos, un megabrote en el Lugo. 22 casos. 22 casos. O sea, todos. Sí. Todos, o sea, prácticamente todos. Hay partidos que se tienen que aplazar, hay situaciones, bueno, lo del Obradoiro de ayer, que Lemos, ¿cómo puede afectar a un equipo, a un entrenador? El Obradoiro ayer
aplaza el partido, que es a las 6, para las 9 menos cuarto. Y cuando ya tienes el partido preparado, la charla hecha, cuando ya has enfocado todo, te dicen, no, mira, este y este no pueden jugar, este ha dado positivo y este tiene síntomas, así que fuera. Madre Que mía. es lo menos grave que te puede pasar, ¿no? Pero quiero decir, endurecimiento de protocolos, que va a suponer que, bueno, veamos a ver qué es lo que pasa en estas categorías, pero la situación sanitaria yo creo que va a provocar que se aprieten las tuercas, y luego a nivel deportivo, pues eso, ¿no? Que en cualquier momento te varían los planes. Hombre, y más en un deporte como el baloncesto, ¿no? Donde todos participan ya de antemano, porque, bueno, si me pasa a mí, bueno, pues antes de un partido pues puedes cambiar 2 futbolistas por otros 2, pero en el baloncesto... Sí, días de 11, claro, que juegan 5 y van a haber rotaciones. Tienes 8 en el banquillo, bueno, pues pasas a tener 6, pero tú siempre puedes hacer un 11 por 2 o 3 futbolistas, pues que siga siendo competitivo, pero en el baloncesto, en el tema de rotaciones, ¿no? Y dependiendo de quién sean los jugadores, pues todavía improvisar más, ¿no? De sacar ese talento que tiene el gran Moncho para arreglar ese desaguisado, digamos. Aún así, Lemos, tú trabajas toda la semana pensando en tu eso sí, delantero, tu extremo móvil, de velocidad, de vamos a buscar la espalda de esta manera, y de repente, justo antes del partido, no, mira, estos dos no juegan. Tienes que jugar con el delantero que juega de boya y... Sí, que es totalmente diferente al que trabajaste, por ejemplo. Y luego cómo cambia todo una vez que pasas una cuarentena. El año pasado le pasó al Racing de Ferrol y el destrozo que hizo, de hecho iba lanzado el Racing y no se coló entre los que luchaban por el ascenso. A ver cómo afecta esto también al Lugo. Ha saltado ya el Depor al campo, así que nos vamos a visitar a los amigos de Abanca, que en breve comienza la segunda parte de este Cultural Depor, Josiño. Y qué bien estamos, ahora con la radio, el fútbol, tanto trabajar y tan poca recompensa, pero mira, este es tu momento. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero que ahora mismo no te va bien? Con tu Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide las compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even... Ha habido coña porque ha salido el árbitro y uno de los líneas ha pegado un sprint desde el túnel de vestuarios hasta la portería para comprobar las redes. Que ríete tú de Gento, y los que no conocieron a Gento, no sé, ríete tú del extremo más rápido que se te venga a la cabeza. ¡Qué barbaridad de tío! Dios, Usain Bolt con banderín. Bueno, y la grada pues se ha partido de risa. Eso es show, claro. Bueno, va a sacar del centro el Depor. En el Deportivo no hay cambios. Y en la Cultural Leonesa hemos hecho repaso. No es precisamente una camiseta en la que luzcan los dorsales, pero me parece que por ahora no ha habido mucha modificación. Lo comprobamos ahora. Rueda el balón. Comienza el segundo tiempo. Está ganando el Depor 1-2. Mueve el Depor, la Peña con Víctor. Víctor de nuevo para la Peña. Quiere presionar más arriba a la Cultural. Pelotazo en largo buscando a Noel. Veremos también Noel para cuánto tiene pila en el partido de Copa, Adri. Jugó los 90 minutos, que yo creo que eso casi garantiza que hoy no los va a jugar, pero ante Osasuna, en el minuto 75, empezó a estar tieso, y es que hay que recordar que es un chaval juvenil, que se ha saltado la etapa del equipo B y que está jugando ante profesionales. Sí, pero por otro lado yo veo que Borja está notando que cuanto más juega de forma constante, mejor está. Le pasó en esa racha cuando jugaba con el juvenil la Youth League, luego le coincidió después también la Copa y no notaba ese peso, digamos, de los minutos, sino que incluso mejoraba la maquinaria. Entonces, yo creo que ahí tiene cierta confianza Borja en eso. Bueno, pues veremos a ver cuántos minutos tiene hoy un Noel que está moviéndose entre líneas. Es un incordio, porque tiene una lectura de los espacios, tanto para rematar como para asociarse, Lemos, que es una delicia. Muy buena, y tiene unos controles orientados, que no necesita muchos toques para asociarse y para salir de la presión, ¿no? Tiene mucho talento en todos sus movimientos, ¿no? Y eso que estamos hablando, como dices tú, de un juvenil. Es que está por hacerse todavía muchos aspectos. Uno, evidentemente no es lo mismo jugar 90 minutos con los de tu edad que 90 minutos con tíos que vienen de todas las guerras del Vietnam, habidas y por haber. Y a nivel muscular salta a la vista, que bueno, tiene 18 años, evidentemente no tiene las piernas de William de Camargo, ni de Elitim, ni de otros tantos, pero es normal.
Hay falta ahora precisamente sobre William de Camargo. La va a colgar el Depor. Cerquita del pico del área. El Depor ha salido por ahora, Adri, a intentar repetir la receta. A tener balón y seguir mandando en el partido para evitar que resucite la Cultural. Claro, y ellos ya no les vale la receta de que tenían al principio y de que estaban cómodos con el Depor en esta y esperar un error. Bueno, yo veo que el marcador me parece complicado que vaya a quedar así, ¿eh? No sé quién va a marcar, pero es difícil que quede 1-2. Que marquen los de blanquiazul, a poder ser, hombre. Sí. Por pedir, ¿eh? Bueno, ahí está el colegiado situando a un hombre que es el que está poniendo en estos momentos Sotres como barrera. Sube el Depor, se queda la Peña cerrando por ahí cerca también Alex Bergantiños y Héctor. Bien, ha actualizado el Lugo el parte de guerra, son en total 23 finalmente, uno más de los anteriores, 15 jugadores con COVID, 7 del staff técnico, es decir, todo el cuerpo técnico entiendo, y un auxiliar. Bueno, se votó la falta sin consecuencia, remate desviado de Jaime, será saque de puerta para el equipo local cuando ya han empezado a hacer ejercicios de calentamiento algunos futbolistas de la Cultural y también alguno del Depor. Eso sí, nos pilla pues justo en el otro extremo del campo. A ver si desde aquí podemos distinguir a alguno de los que tiene ahí ya preparados Borja Jiménez. Saque de banda para el Depor. Lo pone en juego Víctor García. Para La Peña, Adrián La Peña combina con Jaime, la afición se divierte, la afición canta, la afición quiere más y está viviendo un sueño y está a punto de cerrar un 2021 de en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La primera mitad, la de las tormentas, la Qué de las bonito. pesadillas. Eso de que escuchamos de fondo, qué bonito es. Y esta segunda de victorias, de estar en lo alto de la tabla y de soñar con volver a ese lugar que el Depor nunca debió haber perdido. Corta Adrián La Peña, pelotazo sin contemplaciones que va directamente a los pies de Sotres. Lemos, bueno, pues por ahora no hay salida, digamos, enérgica por parte de la Cultural leonesa. No, un poquito más alta, un poquito más agresiva, a lo mejor si quieres la presión de los puntas. No sé si tú lo ves así ahí. Da la impresión de que saltan un poquito más a los centrales, pero... Qué patada sobre William de Camargo. Yo creo que es Ricky Mangana el que llega tarde y se lleva una amonestación. No sé qué protesta. Es una patada que no tiene discusión. Bueno, primera cartulina amarilla del partido. Pues no sé si la habéis visto ya. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Sí. Vemos la presión ahí sobre el portero de Quiles. Cómo le llega a Juergen y ahí cómo le dan la patada. Sí, claramente. Y además el árbitro está súper cerca y primera amarilla del partido para un jugador de la Cultural, para ese dorsal número 8. Así que, bueno, pues ya la anotamos, la hemos visto muy clara. Cerrajería, sí. Exactamente. Bueno, ahí va. La falta la pone Jürgen, balón al segundo palo. Se pasea, no llega nadie a rematar ese balón. Evita el Depor que el balón, que es esférico, se vaya por línea de fondo. Ahí está el equipo coruñés que quiere percutir, peleando Quiles. Bueno, pues se cierra todo con una falta a favor de la Cultural. Parece que hubo dos, hasta otra amarilla más ahora a Mangana. Creo que la que le echa es a Mangana. Creo que no es a Cerrajería, que es a Mangana. Eso es, la patada es a Mangana. Ah, sí, a Ricky Mangana, correcto. Pues rectificamos, Fran. A Ricky Era de Mangana. Mangana. Aunque la tele pone Full Local 3, una cosa extraña que se les... Estos de footers no sabéis dónde te pueden ¿Escucháis? sorprender. ¿Escucháis la banda sonora, sí, no? Sí, es una locura. Es que no se oye nada de ningún cántico de la Cultural. Es que parece un sonido como enlatado, como dices tú. Sí. Tenemos aquí un sonido de un día de Riazor Sonido ambiente. y lo vamos a poner aquí. Pero es que es el sonido de la afición del Depor ahora mismo a domicilio, a 350 kilómetros de sus casas. Oh, qué falta de Aarón ahora al tobillo de La Peña. Bueno, es que o empiezas a parar esto de alguna manera o se va a liar. Y es que ya ha habido patadas. Aún acaba de sacar ahora la primera cartulina amarilla. Y Aarón le ha dejado un recadito ahí a La Peña. Que vamos, ni perdón ha pedido. Pues nada, majo. No, Adri, lo que estábamos comentando es que hemos viajado en primera con el Depor, en segunda B, en primera ref. O sea, siempre hay afición del Depor donde quiera que va, pero a mí lo que me alucina de hoy es que yo no recuerdo muchos desplazamientos donde seas tan superior en la grada. O sea, de hecho, bueno, es que no refleja, en la televisión no oyes ningún cántico de...
ningún cántico de la Cultural. Mira, incluso la tribuna, que no es la zona acotada para la afición del Depor, como os decía antes, es un lugar donde hay pues mucha gente que ha sacado sus entradas en la taquilla y ahí están, pues nada, rodeados de afición de la Cultural y tal, de pie, bailando, o sea, hay gente que se está pasando una fiesta hoy. Es que ya habían con ganas de fiesta, de verdad, ¿no? Eso ya se ve. El otro día en Copa también la gente que había, también ya se veía que tenían ganas de pasarlo bien. Pues eso se percibe, ¿no? En los aficionados y también se está notando ahora por las ondas, que es maravilloso. Es un sonido incluso de hace años, ¿no? De radio de antes, de cuando la gente iba tanto a los campos. Perdona, Fran. Perdona, Adri, ¿no? Porque ha mandado el colegiado que entre en las asistencias. Ha habido ahí un golpe entre un futbolista del Depor y uno de la Cultural. Es Adrián La Peña. Y La Peña, sí. Y La Peña, bueno, ahora son dos futbolistas del Depor que están ahí juntos y tirados en el césped, quejándose uno del tobillo, y La Peña es el que está girado. Desde aquí solo le vemos, pues nada, la espalda y las piernas, pero mandó rápidamente el colegiado que entraran las asistencias. Se recupera el futbolista de la Cultural. Parece que se ha quedado con la peor parte el del Depor. Aprovechamos que está el juego parado. José Manuel Mira, continúa el 1-2 en este Cultural Leonesa Depor. Y hay que recordar que esta temporada, gracias a Antamotor, en el concesionario Nissan del grupo Dimole a Coruña, Ferrol y Carballo, en nuestros desplazamientos fuera de Riazor vamos a bordo del rey de los crossover, en totalmente renovado nuevo Nissan Qashqai, que ahora está electrificado con tecnología Mild Hybrid, que le otorga la etiqueta Eco, con la que podrás entrar en el centro de todas las ciudades. Si quieres conocerlo, visita tu concesionario Nissan Antamotor más cercano en A Coruña, Carballo o Ferrol. ¿Te gusta la buena música en directo y acompañado de una cena exquisita? Disfruta de las cenas baile del restaurante El Pantano. Te sorprenderán. Y para la cena de fin de año, ¿qué mejor sitio que el restaurante El Pantano? Pídanos presupuesto sin compromiso. Reserva en el 981 67 68 69. En el restaurante El Pantano somos diferentes. Qué importante es tener una buena audición para poder escuchar, por ejemplo, esos cánticos de los deportivistas. En Audias, Instituto Auditivo, están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello, recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Bueno, pues los dos futbolistas del Depor que se quejaban eran Quiles y La Peña. Los dos se han reincorporado, La Peña probándose, pero ahí está, sobre el terreno de juego. Balón al área del Depor, la saca Jürgen con un pelotazo. Se quiere estirar el Deportivo. Presiona ahora un poquito más la Cultural Leonesa. Balón a banda derecha, por ahí aparece Aarón, el autor del gol. Ojo con ese balón por dentro para Solís. Bien al corte la defensa del Depor por medio de Jaime. Será córner para una Cultural que parece que se animan estos compases, Lemos. Sí, bueno, yo creo que lo que va es un poquito más arriba en la presión, ¿no? Intentar eso, robar más alto, no verse tan sometido. Bueno, esos son primeros minutos del segundo tiempo que probablemente, bueno, si los gestiona bien el Depor, si es capaz de, bueno, o asustar en una son previsibles contra, además, claro. ¡Ojo el córner! ¡Remate fuera! Desviado ese remate. Llegaba desde atrás, creo que fue a Melivia y envió el balón desviado. Hablaba Lemos. No, decía que bueno, que pasar estos momentos de inicio de segundo tiempo y sobre todo no perderle la cara, ¿no? A poder asustar otra vez o a poder golpear, ¿no? Que yo creo que sería definitivo. Y luego, dos apuntes rápido, uno, porque me dice Isabel Bravo que hay un barullo tremendo por Coruña, lo estamos escuchando Lemos y yo. Hay pues una movilización, una especie de unión de motoristas, como los pingüinos, vestidos todos de Papá Noel por la ciudad adelante. Y que están dando el clase, estamos aquí asustados, no pasa nada, ¿no? Hoy es muy ambiente, entre lo que nos traes tú, Fran, de ahí y lo de aquí. Y luego otro, que sale el dato de asistencia de hoy en el Reino de León, 5.483. Yo he calculado aquí el porcentaje, que yo soy de letras, pero si tiro de calculadora más o menos soy capaz. Pues hay un 21,89% del porcentaje total que son aficionados del Depor. O sea, es mucho porcentaje, ¿eh? El porcentaje de decibelios, ya te digo yo que vamos, desde el 80% son blanquiazules, ¿eh? Los decibelios de colores.
Por cierto, lo de Papá Noel, ¿qué es? ¿Que reclama Papá Noel un nuevo convenio colectivo? ¿Cómo va eso? Los motivos, estoy esperando a ver si nos los confirman nuestros compañeros de informativos. Pero bueno, la realidad confirmada, totalmente confirmada, como diría el otro, son Papá Noeles en moto, por aquí. Por ¡Uy, qué buen balón al área! Perdona, Adri. Sotres por arriba. Bueno, a ver si viene Papá Noel por aquí, pone el tercero, y le damos carpetazo al partido. Que no estaría nada mal resolverlo prontito ya, y además ante un equipo con tantos problemas, Lemos, yo creo que el tercer gol puede ser casi que la sentencia, ¿eh? Sí, yo creo que le haría muchísimo daño, ¿no?, a este equipo. Ya no solo por el marcador en sí, sino por esa sensación de volver a encajar 3, ¿no? Es decir, es el segundo máximo, o sea, el segundo equipo que más goles encaja en la categoría. Bueno, y eso siempre está ahí. Ahora mismo ya vas al descanso y dices, ya tenemos 2 encajados. 26 ha encajado en toda la liga, es muchísimo. Claro, un tercer gol, bueno, yo creo que anímicamente les dejaría tocados por el resultado del partido y por esa sensación. Ojo que viene la cultura, Alarón pone el balón en el área, despeja Víctor García, el esférico queda en la frontal, ahí quería llegar Cerrajería, pero está bien la defensa del Depor y sale ya la contra el equipo coruñés, lo hace por medio de Noel, mala la entrega de Noel, la regaló prácticamente Gaztañaga, vuelve ahora Aarón por banda derecha, cerrando Héctor, balón al área, despeja Jaime, córner de nuevo para el equipo local. Bueno, pues se van animando y haría bien el Depor en sofocar este amago de rebelión, Adri. Sí, porque ahora mismo está el partido justo en esa fase de que ellos ya están dándolo todo para intentar igualarlo, que esto también se puede ir como la gaseosa, pero ahora el Depor también tiene que poner freno. Me imagino que alguno de los que calientan seguramente vaya a ser Villares, que ha perdido ese puesto de titular con este nuevo dibujo, pero seguro que no va a tardar mucho en salir. Ahí está ese córner, acumula futbolistas dentro del área, vamos, deja solamente 2 fuera, el resto en zona de remate, 4 en el área pequeña, 3 en el punto de penalti. Ahí está esa jugada ensayada en el equipo de Curro Torres, cerradita, sale Superman Macay de puños, envía el balón lejos, sin embargo el rechace vuelve a ser también para el equipo local. Ojo que viene Alberto Solís, la pone en el área, va a sacar el balón la Peña, la bola es para Noel y a ver ahora esa salida a la contra. La pierde Noel en zona peligrosa, sigue atacando la Cultural, ojo ese balón desde la frontal, la ponen para Aarón por banda derecha, punto de penalti, la saca la defensa del Depor, hay que sacar ese balón de ahí, no la pierdas Noel, pelotazo de Noel arriba y ahora sí sufre el Depor, está como decía Adrián, Villares preparado en la banda. Hay que sofocar este intento de reacción del equipo leonés. Lemos. Bueno, porque el equipo está muy hundido defendiendo el balón parado, incluso los rechazos después del balón parado, y hay 2 situaciones parecidas. La primera de Noel, que recoge balón en la frontal, conduce y la pierde, y la segunda, que está un poquito más escorado, le vuelve a caer a él y también le roban el balón, ¿no? Entonces no te da esa continuidad, esa posibilidad de salir de ahí. Yo creo sale que va a ser ahora el cambio. Noel. Perdona, con un sombrerito salió Noel, ahora se va a la guerra entre 3 futbolistas. Yo creo que está un poco obcecado Noel en intentar darle salida al Depor y ahora hay falta sobre el futbolista juvenil cuando se prepara ese cambio. Se retira Quiles. Se retira Quiles. Quiles en esa jugada donde atendían a la Peña se acercó, se tumbó en el césped, le han estado ahí tratando, lo han estado mirando, no sé si es una zona, la del muslo, y eso puede ser un poquito la explicación del cambio del autor del segundo gol del Depor, Adri. Sí, probablemente. En el aspecto físico va un poco más justito, jugó también el otro día un ratito al final del partido. Bueno, y también busca un poco más de equilibrio ahora por dentro con la presencia de Villares. Yo cuando lo decía, no había visto imágenes del calentando, pero conociendo como ya conocemos un poco por dónde va siempre Borja Jiménez y viendo cómo está el partido, Lemos, era un poco lo lógico ahí reforzar algo el juego por dentro, ¿no? ¿O tú hubieses mantenido un poco esto? No, yo hubiese retirado a Noel, ¿no? No sé si tiene algún problema Aquiles, no por nada, ¿no? Sino por la posición que ocupa Noel, porque bueno, ahora yo creo que se va a ir en la banda, porque creo que Villares va a jugar por dentro y que Noel lo va a hacer por fuera. Y como decía Fran, parece que Noel es cierto que recogió muchos rechazos y que quiso dar salida al equipo, pero lo hizo casi siempre de forma individual, ¿no? Y a veces, bueno, pues el asociarse rápido, lo más sencillo posible
cuando recuperas balón y que esa presión inmediata del rival la saltes con Oye, tu espera primer que pase. viene Víctor por banda derecha, llega a línea de fondo por el centro, a ver ese remate, despeja la zaga local, el Depor avisando, hace falta desde luego volver a meter miedo a esta Cultural que se había ido para arriba con todo y estaba perdiendo el respeto, la pierde ahora a la altura del banquillo local el equipo leonés. Recordamos, está ganando el Depor 1-2, se ha marchado Quiles, ha entrado Villares, porque el Depor necesitaba un poquito de energía, Joseño. Energía y combustible de calidad a bajo precio como el que tienes en Miramar Oil, la gasolinera de A Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil dispone de personal, tienda, servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Jugamos juntos. Pero él no es un juego. Recuerda que tener un animal de compañía es tu responsabilidad. Más información en www.laferiaservigal.es. Consorcio Asmariñas en colaboración con Servigal. Te hablo ahora de Mampa Plus, donde puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño, de diseño, a medida, para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes para tender. Mampa Plus, se utilizan materiales de máxima calidad y durabilidad. Puedes financiar también a medida. Visítalos en su nueva tienda en Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. Mampa Plus, instalan comodidad en tu hogar. Ataca la Cultural leonesa. El Depor se ha organizado ahora con ese 4-3-3 más habitual, ¿no? Con los tres futbolistas del centro del campo, Jürgen, Alex y Villares. Ha puesto a Noel en la derecha, William en la izquierda y arriba Miku. Ojo, llega la Cultural. Nada, remate muy desviado de Victoria. Será saque de puerta. Recuperan Lemos ese dibujo muy familiar del primer tramo de temporada. Sí, bueno, a ver, yo creo que una vez que por dentro busca un centrocampista más, lo que comentaba antes, ¿no? Que es más centrocampista que delantero como es Villares, ¿no? Al contrario de Noel, con él es 4-2-3-1, porque Noel es más delantero, digamos, que centrocampista. Así que, bueno, por ahí nos sorprende a ver el tiempo que está Noel, digamos, si tiene que defender mucho ahí en banda derecha, ¿no? Que tiene pinta de que va a claro, ser el siguiente cambio cae él, ¿eh? Eso es lo que yo también creo, pero vamos a ver en estos minutos cómo hace ahí o cómo es capaz de tapar en caso de que la Cultural salga por fuera, ¿no? Por el perfil izquierdo. El Depor ha dejado de encontrar a Adri, a Miku, y eso es un problema, porque Miku obliga a la Cultural a estar pendiente del retrovisor. Miku es un incordio. Miku, si es tu delantero y entra en contacto con el balón, quiere decir que estás produciendo, y en estos últimos minutos se ha olvidado un poquito de Miku. Sí, yo creo que ahora Borja está buscando más un partido tipo como el de Logroño, de aquella vez de que no pase nada en la segunda parte. Lo que pasa es que sí que están pasando cosas y se te está acercando peligrosamente un poco la Cultural, pero no tienes ambición, ¿no? Y esas ganas de morder que tenía en la primera parte, ¿no? Yo creo que ahora está jugando con el resultado, me da esa impresión el Depor. Bueno, pues saca en corto la Cultural, lo hace Sotres, combinando con uno de sus centrales, con Amelivia. Avanza Melivia, juega en largo para Solís, que toca de tacón, combina con Aarón, ahora haciendo un juego bonito. Esta Cultural leonesa querían entrar por banda izquierda, banda derecha del ataque, y se ha tirado al suelo Héctor Hernández, que está haciendo un partidazo. Y hace un rato se fue a una contra. A una velocidad, Usain Bolt, sí, descomunal. Impresionante, desafiando en línea de la carrerita partido, esa que pegó cuando salió en el descanso. Ahí ahora Noel quería llevarse el balón, le han señalado falta al futbolista del Depor y se prepara un nuevo cambio en el Deportivo. Yo creo que es de Vicente. Va a meter más oxígeno en el centro del campo el técnico del Depor. Bueno, pues hay que darle un poquito más de control al partido, porque Lemos, esto sigue descontrolado. Sí, si es de Vicente me sorprendería que fuera Noel, salvo que fuera se colocara por fuera Villares, ¿no? Y se confirma, se va Noel y entra de Vicente. Bueno, ¿ves? Pues era el siguiente. Pues bueno, los cambios van de uno en uno, Sí.
Sí. No parece que vaya a haber o que se vayan a completar los 5 cambios, salvo que de repente le vaya a dar un cambio espectacular a Héctor Borja. 3 a la vez, no creo, ¿no? Bueno, pues cambios de 1 en 1 y ahora desde luego centrocampistas tienes. Y amarilla 4. para William de Camargo. Ahora estamos viendo Sí. la imagen. En un momento de protestas, justo antes de que se produzca ese cambio, pues algo que le habrá dicho lógicamente al árbitro, alguna protesta, ¿eh? Segunda de la temporada para William, que no es de los que está en peligro, ¿eh? Hay saque de banda para la Cultural, cerquita del banderín de córner. Ahí viene a poner ese balón, bueno, pues Galas, el hombre que convierte los saques de banda en corners prácticamente. Ahí coge carrera, prepara esos brazos y pone el balón casi en el punto de penalti. Quiere buscar ese balón Miku. El esférico queda suelto. Viene por esa banda izquierda la Cultural. La tiene por medio de Empis. La pide Victoria. Sin embargo, el balón va para Solís. Puede haber fuera de juego. No se pitan nada el colegiado. Pone el centro Empis. Pega en la espalda de Jürgen Elitin y ahí está el colombiano mandando pelotazo arriba para que la baje Miku para Villares para Elitin por el medio de 3, toca Villares para Miku la quiere devolver a Elitin y a Elitin ya lo frenan en seco. Está el partido descontrolándose porque el Depor está entrando mucho en el correcalles. Sí. Ojo con esa apertura, voy contigo ahora. Aaron la pone en el área, remate de Victoria, fuera Lemos. No le conviene al Depor esta ruleta rusa. No, tiene que bajar el ritmo, tener mucho más control, porque bueno, con Villares ahora en la banda derecha va a perder profundidad, pero tienes que ganar a cambio de eso, ganar mucho más control, ¿no? Que no haya tantas pérdidas y que a la Cultural le cueste mucho más recuperar el balón para que te pueda atacar menos y cuando lo haga, pues de tardar en recuperarlo, lo haga más fatigado, ¿no? Si no, tanta pérdida, tanto balón cerca de que tenga posibilidades de centrar desde fuera de la Cultural o de meterte balón en el área, te puede generar que en cualquier acción... Uy, qué balón de Miku para William de Camargo. Ahí está en el 1 para 1. Viene William, llega a la frontal y se lía porque a veces se lía. Balón para Héctor, pone el centro, punto de penalti. Lo saca Cerrajería. Vuelve a recuperar el balón William. Bola para Alex Bergantiños. Es que, Adri, con Alex, con De Vicente, con Villares, con Jürgen, con ese equipo en el campo no estás para galopar. Claro, tienes que tener control. Sí, tienes que tener control. Yo el miedo es que solo tengas control y no tengas profundidad. Parece un poco... Sí, no, vas a perder profundidad. Demasiada acumulación la que tiene ahora mismo el Deportivo. Pero bueno, desde luego, igual el plan del encuentro ahora requiere algo así. Espera que viene Aarón. Aarón se quiere desembarazar de Jaime. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Oh! Bueno. ¿Cómo se fue de Jaime? Sin embargo, le aguantó Héctor y aún así fue capaz de sacar el disparo pegadito al palo derecho. Pone el empate, lo estábamos diciendo. Este partido de galopada de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no le convenía al Depor. Y pese a que replegó bien, el Depor encaja el segundo. Vuelve a marcar Aarón. Se está haciendo de oro en el día de hoy. Marca la Cultural. Cultural Leonesa 2, Depor 2. Adri. Bueno, pues jarro de agua fría. Desde luego hoy está siendo la tarde de Aarón Piñán. Mucho más bonito el primero, pero este segundo pues también se las trae y nos deja pues jarro de agua fría. Desde luego 69. Estaba poniéndose un poco chungo el partido para el Depor y ahí aprovechando una contra y ahí se mete el extremo que marca su segundo gol del partido y lo celebra y ahora mismo a ver qué hace Borja Jiménez, pero no es buen resultado para el Depor después de la victoria del Racing de Santander, ¿eh? No, yo creo que más que una... Remate cruzado muy bueno. Sí, yo creo que más que la pérdida es que el Depor se está sacando mucho balón de encima, ¿no? Yo creo que es un balón largo que recupera rápido la Cultural y que pilla además un poco abierto a Héctor, que aunque repliega bien, pues ya casi le coge a contrapié y después hace un gran golpeo. Pero estábamos comentándolo, lo estaba diciendo Frank, con los futbolistas que tiene el Depor, tiene que intentar tener más control del juego a través de balón, tal vez con pases más cortos, pero para asociándose más y bajar el ritmo del partido, ¿no? Esos balones largos que no está ganando el Deportivo, están generando muchas pérdidas y situaciones de que la Cultural se estaba acercando a posiciones de finalización, ¿no?
Bueno, pues ahora había un remate de William de Camargo a las manos del portero. Se ha retirado Perkan y ha entrado... Uy, espera que viene la Cultural. ¡Ojo, se ha colado! ¡Disparo fuera! Se lamenta la Peña porque se le escapó ahí. Estoy intentando ver quién es el futbolista Creo que ha se entrado fue Solís. Solís se fue, seguro. Viéndolo aquí en la imagen repetida. Es que hoy ni nos han pasado alineaciones. Y Álvaro Estamos así Juan, un Álvaro poco- Juan ha entrado por Solís. Pues creo que ha sido llegar y disparar y se le ha ido por un pelo, se lamentaba la Peña y es que la sensación de solidez del Depor ya no existe, así que a ver si se consigue rehacer el equipo de Borja Jiménez, que parece en estos momentos un boxeador que se tambalea sobre el ring. Ahora protestan una acción de Víctor García donde se llevó el balón, sale el Depor desde atrás, Adrián Candal. Vamos a echar un vistazo a lo que nos dicen nuestros oyentes. Pues vamos con esos mensajes que nos van llegando en las redes sociales. Hay gente que se está quejando, como Julián, de los cambios, pero quita a Noel, no a Aquiles. No me gustan estos cambios, dice Pablo. Creo que el entrenador ha dado un paso hacia atrás. Son algunos de los mensajes que nos van llegando. Dale Depor, pero por favor, hay que dársela a William de Camargo para que ponga alguna de las suyas. Se viene el gol de la Cultural, decía unos instantes antes Patricia, a través de nuestras redes sociales. Y ahora apurar, dice Chus, como siempre. Y en el minuto 80 pues habrá cambios, también como siempre. Oye, no se puede ser que salga un momento del chat y nos empaten el partido. Pues Beca, dice, no salgas del chat. Por Dios, Beca, quédate ahí quieta. Bueno, pues algunos de los oyentes que, desde luego... que se lía ahora la cosa entre William de Camargo y creo que Ricky Mangana. Se han encarado. Bueno, es que si hay cartulina amarilla para los dos, se van los dos a la calle. Ahí se han liado. Yo creo que ha habido patadita una vez que estaban en el suelo. Está en el córner justo contrario a nuestra posición. Y ahí ha habido un amago de enredarse los dos futbolistas. Piden calma desde el banquillo del Depor. Dime, Lemos. Es que lo de Mangana, a ver, es que lo tiene que cortar el árbitro antes de que pase esto. Bueno, tampoco le da mucho tiempo porque ya se encaran, pero las dos entradas que le hacen... Ya se la perdonó antes. La primera en ya varias es ocasiones. casi con la plancha así por delante. Es peligrosa y la segunda ya le va a cargar otra vez. Bueno, pues el cambio en la Cultural, recordamos, se marchó Perkan, entró Álvaro Juan, que fue llegar y disparar, y ahora, bueno, vamos a quedarnos con esa acción del Depor y enseguida volvemos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes. Está el balón vivo cerca del banderín de córner, ahí está luchando el Depor, el balón se lo lleva finalmente la Cultural, será falta a favor del equipo local. Hablaba Escandal. Sí, pues estamos aquí viendo la jugada repetida y como antes en varias ocasiones le perdona ahí el lateral y está crispando a William. Es Aaron Piñán, sí, es Aaron Piñán. Y luego Mangana lo que viene es ahí a la gresca, ¿no? A la trifulca. Bueno, pues vamos a esperar que llegue un gol nuevo del Depor y disfrutar mucho mejor de nuestro McMenú en McDonald's, que vuelve a Carrusel Deportivo Coruña, así que puedes disfrutar de tu McMenú favorito también durante el partido. Te lo llevan a casa, haz tu pedido a través de la app de McDonald's y recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, Marineda City, Macauto en el polígono de Agrela y en el de Perillo en la Nacional 6. Juega la Cultural, que ahora mismo lleva el mando del partido, ¿eh? Al descanso merecía el Depor aquel 1-2, pero yo creo que si somos sinceros, en la reanudación ha hecho méritos para este marcador. La Cultural, ojo con ese balón al corazón del área, despeja de cabeza a la Peña, el balón le va a caer a Gaztañaga, ahí recupera, intentaba recuperar Víctor García, pero se lleva ese balón Empis, el lateral portugués, que se quiere ir de Víctor, Víctor lo derriba, y será de nuevo balón lateral. Balón desde la lateral para la Cultural leonesa, que colgará ese esférico. ¿Cómo ha perdido el Depor un partido que tenía encarrilado, Está en la lona dominado? ahora mismo el Depor. Los cambios le han sentado muy mal. Sí, a ver, es groggy, ¿eh? La Cultural le metió en un partido que el Depor no supo leer y que creo que los cambios no ayudaron tampoco a leerlo. Es decir, estaba claro que te quería meter en un partido de ida y vuelta, hay más contacto, hay un poco una guerra de guerrillas, ¿no? Que el Depor no esté cómodo en el control del partido y lo está consiguiendo. Bueno, es que ahora mismo el Depor, la posibilidad de intentar hacer el 3-2 parece que es, todos atrás intentando mantener la portería y luego a ver si Miku o William enganchan una.
Va ese balón al área, queda por ahí suelto, pegan un defensa del Depor, piden penalti. Bueno, a ver, la lotería es el martes, ¿eh? O sea, a ver, la lotería es el martes. Vamos a ir por orden. Es córner y adiós, gracias. Bueno, a ver, es que el kilo de Depor va barato últimamente. Ah, pues mira, ahora es fuera de juego, ni córner. Bueno, mientras no cambia Es penalti. maravillosa esta categoría y cómo nos deleitan los árbitros. De penalti a córner y de córner a fuera de juego. Deja que salga rápido porque Venga. igual aún cambia de idea, por eso. Venga, Esto- 2 esto es minutos más y tremendo. es penalti a favor del Depor. Bueno, eso no. Ya no nos acordamos. Va a haber más cambios en el Depor. Se prepara Doncel. Es que, claro, se ha quedado el Depor Claro, un poquito sin nada arriba. Claro. Se prepara Soriano también. arriba y por fuera queda de Camargo. Mira, se va Alex. Y se marcha William de Camargo y entra Soriano. Bueno, pues yo creo que ahora el Depor jugará con Jürgen y de Vicente por Sí. dentro Sí, Soriano y en la media abrirá punta. en las alas a Doncel y Soriano. Doncel, Dejará Soriano, a Villares, supongo, en media punta. Sí. Y luego Mico arriba. Soriano se queda aquí en una banda. Doncel en la otra. Bueno, Doncel Sí, también sí. lo puede hacer Doncel por se dentro. va para una, Doncel en la derecha, Soriano en la izquierda, efectivamente. Ahí está Los ya dos a pie Villares cambiado. ocupando esa media punta y de Vicente, pues Me- en el doble pivote con Jürgen. Me da la impresión de que con estos cambios deshace un poco lo que hizo con los otros. Sí. Busca un poco gente por fuera, aunque sea a pie cambiado, pero tener gente por fuera, ¿no? Que se había quedado un poco ahí desequilibrado, creo que estaba un poco el Depor. Bueno, pues hay ahora un saque de banda a favor del Depor. Empieza a haber juego subterráneo aquí, el que Sí, quieras y más. Va a ser un final de partido calentito, si no ya verás. Estamos en el minuto 33, se nos ha pasado la ronda, pero aquí tenemos los resultados de la jornada. Josiño. Pues venga, esa ronda de resultados, partidos ya finalizados. Logroñés 0, Dux de Madrid 1, Extremadura 2, Racing de Santander 4, Racing de Ferrol 2, Calahorra 1, Tudelano 2, Celta B 0, Unionistas 4, Logroñés 0, Talavera 1, Real Unión de Irún 3 y Valladolid Promesas 1, Zamora 3. Está en juego Cultural Leonesa 2 de por 2. En baloncesto, Lemoro, Estudiantes 88, Vázquez Coruña 80. En hockey sobre patines, Hockey Liga, Noia 5, Liceo 5 y Liceo Femenino 4, Vilanova 1. Y en balonmano, 2 partidos este fin de semana para el OAR, 6 Donadal 27, OAR Coruña 28 y OAR 31, Bueu 30. Los resultados aquí en Carrusel Deportivo Coruña. ¿Te gusta la buena música en directo y acompañado de una cena exquisita? Disfruta de las cenas baile del restaurante El Pantano. Te sorprenderán. Y para la cena de fin de año, ¿qué mejor sitio que el restaurante El Pantano? Pídanos presupuesto sin compromiso. Reserva en el 981 67 68 69. En el restaurante El Pantano somos diferentes. Pierde el balón el Depor en el centro del campo y hay que evitar que esto siga siendo un correcalles. Ojo ahí en la frontal, llega Solís, dispara, desviado, fuera. Aplaudía la afición del Depor ahora William de Camargo cuando pasaba por aquí delante. Devolvía el aplauso al futbolista del Depor y luego, es que si no lo digo reviento, o sea, a mí no me gusta meterme con la labor arbitral, me parece complicado pitar un partido. Pero jolín, es que hay cosas que uno no entiende, o sea, si a un tío lo agarras y lo volteas, lo que en artes marciales sería un hipón, o sea, eso es cartulina amarilla porque no tienes puñetera intención de jugar el balón. O sea, es que no entiendo los criterios. Después no me extraña que el futbolista se desespere porque ves esto y no es tarjeta. Luego te pitan una tarjeta por una chorrada, en fin. Espera que viene el Depor, Soriano, abre para Héctor, Héctor tiene que retrasar el balón para Villares, levanta la cabeza, el de Vilalca busca un aliado, encuentra a la Peña para Jaime, ha conseguido retroceder bien la Cultural, bola de nuevo para banda izquierda donde recibe Héctor, Héctor para Soriano, se quiere ir por línea de fondo y hay fuera de juego. El Depor, Adri, lleva bastante tiempo sin hacerle ni cosquillas a Sotris, ¿eh? Sí, fue un martillo pilón en la primera parte, pudo haber marcado más y en esta segunda no se ha asomado por el área de Sotris, ¿no? No recuerdo una sola ocasión, Un ¿no? tiro muy flojo de Camargo justo después del 2-2 a las manos del portero. Bueno, pues le quedan 10 minutos para evitar que el Racing se te quede a 2 puntos del Depor,
porque ganó su partido ayer y estaría a 2 puntos del equipo blanquiazul. O mantener las distancias con las que partíamos si es capaz el Depor de ganar. Bueno, pues a ver, pero para ganar hay que llegar y por ahora el Depor no es capaz de llegar arriba, ¿eh? Como decía Adrián, fue un martillo pilón. Bueno, convirtió a Sotres en el mejor de la primera mitad, sacó manos por todas partes, pero ahora ni lo olemos. Ojo que aquí viene el equipo local jugando por dentro para Antonio Jesús, que intenta el remate y el balón Álvaro Juan, de Antonio Jesús Álvaro Juan, ojo, José Alberto. Acerté las iniciales. Fran, con tal de que no nos marque José Alberto Juan, no es como si le llamamos Pepe. Vamos, que no nos haga otro Aarón, que si no lo ficha el Ajax. Ahí está jugando la Cultural. Es que el Depor no tiene el balón. No. El Depor es una versión del Depor extraña, porque el Depor habitualmente o tiene el balón o si no tiene el balón no pasa nada porque cierra el partido. Y hoy no tiene el balón, pero pasan cosas. Ojos esférico dividido, de remate muy lejano. Y se va por encima del larguero de la portería de Ian Mackay, que hay cosas que son sintomáticas. Lemos, cuando el balón se va afuera y en vez de sacar, te subes las medias, tal, enredas, es que dices, no quiero perder. Me parece bien, o sea, Mackay dice, no da la vuelta no rápido, está, claro, él sabe lo que no, esto está para quedar así, que no veo colmillo. Bueno, puede llegar en cualquier acción. Venga, que el Depor ha conseguido muchas ocasiones y por eso es de los equipos más goleadores de la categoría, pero insisto, no tiene el balón, ya la ha perdido, intenta recuperarla ahora en el centro del campo. Es de Vicente para Soriano, a ver si Soriano le da una marchita más al equipo. Viene Héctor por dentro, se abre Soriano, Héctor sirve para Soriano, línea de fondo, va a ponerla y es córner. Pues córner para el Depor. Que recuerdo yo en la segunda parte, tampoco ni córner subo. Bueno, pues a ver si el Depor consigue llegar con el balón parado, que en ocasiones le dio resultado al Depor. Bueno, eso sí, un poco guadiana, el balón parado del Depor. Aparece y desaparece. Vamos a ver esa acción. Se queda cerrando como siempre Héctor. Como sabéis, es el hombre de las superbikes aquí. Es el que corre y el que tiene la velocidad punta para quedarse de cierre. Soriano en la frontal, Villares también, va ese balón. Bueno, sacando los corners así es imposible. Balón al primer palo y casi que se estrelló el balón en el cuerpo del futbolista de la Cultural. Llegó el esférico a Héctor, retrasa para Mackay, se sitúa el Depor, la línea defensiva de la Cultural en el centro del campo. Había que aprovechar esto, Lemos. Esa línea defensiva a tantos metros de portería. Por eso me extrañan un poco todos los cambios, sobre todo los iniciales, ¿no? Porque ahora, tal y como tiene el equipo, sobre todo por fuera, son futbolistas que de balón al pie, de diagonal en condición para adentro, ¿no? De buscar el pie natural, no tanto la profundidad. Ahora solo puede darla Héctor, pero para ganar la espalda de una defensa tan adelantada ahí necesitaría alguien más cerca de Miku o por Miku, pero que diera esa velocidad, ¿no? Bueno, pues va a haber más cambios en la Cultural. Se va a retirar, creo que es Solís. Va a entrar Ketu. Y una cosa, Ketu, ex del Langreo. Dime. ¿Sabes qué? Me parece que también el Depor renunció demasiado a iniciar desde atrás el juego para darle un poquito más de calma. Puede que haya un poco más de riesgo, pero vi demasiado saque largo de Mackay para no ganar ni la primera jugada ni la segunda. En la primera parte combinaban un poco, optaban dependiendo cómo estuviese el partido ese momento, para lo largo o salida desde atrás, y ahora directamente pelotazo arriba. Y estirar un poquito a la Cultural, ¿no? Que tuviera que saltarte a la presión y que puedas encontrar espacios por dentro, porque con estos balones largos prácticamente no gana ni el primero ni la segunda jugada. Bueno, pues entra, se retira Victoria, que no ha tenido un día dulce de cara a la portería, y entra en el terreno de juego Buenacasa, que marcó en el partido de Copa de esta semana, Ojo con este Buenacasa. Decía que no ha estado de dulce, nosotros sabemos dónde está lo del dulce, Josiño. Sí, señor, en Waldo. Waldo, si estás buscando productos de primera calidad para celebrar estas Navidades, en Confitería Waldo son referentes en el sector. Sándwich de miga, turroncitos, tartas, especialidades con dulces de leche. Si quieres unos pasteles para sorprender a alguien o te gustaría que preparen unos saladitos para la reunión familiar o de amigos estas Navidades, no dudes en contactar con Confitería Waldo. Visítalos en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Waldo, precios y calidad incomparables.
Bueno, pues se retiró Solís y Victoria, entran Ketu y Buena Casa. Lemos, posición por posición, ¿no? Gente fresca y bueno, Claro. Ketu quizás lo va a tirar un poco a banda. Sí, yo creo que sí, pero bueno, último arreón, ¿no? Ya quedan poco más de 5 minutos y descuento. Ellos quieren con el tercero, ¿eh? Claro, bueno. Hombre, normal. lo necesitan como el comer. Y ven que el Depor no amenaza, ¿no? Porque si te amenazan, pues siempre tienes ese miedo a poder salir. Entonces, bueno, como ven más cerca esa posibilidad, pues tienen que ir a por ella, claro. Ahí está el Depor intentándolo por banda derecha, Víctor García, pero ahí no tiene recorrido, pone el centro con la zurda, despeja la defensa local. Ha entrado Buena Casa, un ex formado en la cantera del Barça, ex de Mallorca, ex de Málaga y que ahora está aquí en esta Cultural. Juega en el centro del campo de Vicente con Soriano. Soriano de nuevo para De Vicente que viene de hacer un gran partido en Copa ante Osasuna y ahí está disfrutando de minutos en Liga. Juega para Jaime de nuevo para De Vicente, pero muy lejos de la portería del equipo local. Recorta De Vicente, busca a alguien, demasiado balón al pie, nadie ataca el espacio y yo me pregunto, en una planicie así, Adri y Peque. A mí me extrañó que ya no lo viéramos el otro día en Copa y digo, pues a lo mejor lo va a meter hoy en Liga. Pero claro, es que ha optado porque pasase esto, ¿eh? Quiero decir, no es casual la elección que hay ahora mismo. O sea, ahora ya no sale porque, a ver, no, lógicamente ya no hay cambios. Soriano, acaba de entrar Doncel. Hubo 3 ventanas, ya está. Ya está, pero vamos, yo echo de menos en esta planicie que tiene ahora mismo el Depor. Una vez que quitó a Aquiles, ¿no? El siguiente movimiento de Noel la banda también lo cambia. Yo creo que ahí elegir el perfil de un Peque es querer ir al desequilibrio, a buscar un gol más. Peque encajaba de inicio. Claro, pero en los huecos que había al principio. Eso es, pero ya al no elegirlo en los primeros 2 cambios, después ya está claro que ahora está rearmando un poco el equipo, tener control cuando tiene balón, intentar tener muchos futbolistas para poder tener un poquito el balón y que pase el tiempo. Yo ya no veo que se busque la profundidad, ¿no? Para buscar un tercer gol. Hoy desde la pizarra no es el mejor partido de Borja Jiménez, me da la impresión. No, que ha hecho una gran temporada, pero hoy está de lujo y días que no. Claro. Bueno, pues se queja ahora Villar. No, es Doncel. Le ha dejado ahí un recadito, parece que tú, y se queda Doncel. ¿No habrá una falta para que pueda lanzar Doncel como la del otro día? Bueno, es que para que te piten una falta, esto es como un amigo mío que jugaba allí en la costa y le decía al árbitro, venga tío, pítanos un penalti, le decía al árbitro, para que te pite un penalti tienes que llegar al área. Pues esto es igual, para meter una como la del otro día hay que llegar y el Depor no está llegando, se ha atascado y Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Lemos, qué buena primera parte que pudo haber sido un 1-3 o Sotre sacando manos ahí que parecía un pulpo, el Kraken, y una segunda parte... Como que con el 1-2, como que dijeras, bueno, esto ya está, ¿no? Sí, o pensar que como este equipo encaja mucho y ahora has hecho 2 goles de primer tiempo, vas a hacerle otro, pues bueno, a lo mejor sin tener que arriesgar demasiado o asumir demasiado, más que arriesgar, asumir, ¿no? Yo creo Hay que buen cambio de juego de Víctor García para Soriano, que viene por la izquierda, se mete por dentro Soriano, se asocia ahí, balón para De Vicente abre para Héctor, demasiado balón al pie, sigo diciéndolo, hay que moverse un poquito más, casi es muy fácil, ojo ahora, balón para Soriano, posición legal, la va a poner desde línea de fondo, el balón queda suelto, portería vacía, lo saca Sotres, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Depor! Y sale todo, no se preocupe señora, cante el gol con su hijo, que para eso están aquí. Marca el Depor cuando salía la tablilla, dando los 4 minutos de prolongación. La montó Soriano por banda izquierda, se paseó, la remató Víctor García, la saca Sotres y con la caña preparada aparece Miku para marcar el 8º de la temporada, el tercero del Depor. Cultural Leonesa 2, Depor 3, ruge el Reino de León, Candal. Bueno, cómo lo celebran, qué emocionante ver cómo se vuelve a venir arriba la afición deportivista. La justicia, como decía yo, no existe en el fútbol casi nunca y el Depor desde luego ahora mismo no merecía este desenlace, pero
sí lo merecemos por historia, y por todo lo que, lo que venimos pasando en estos últimos años. El Depor se va a marchar de vacaciones manteniendo su distancia. Gol de Miku, el balón se paseó en 3 ocasiones por la línea de gol. Víctor García, Miku primero, luego el propio Víctor, y luego ahí metió la punta de la bota Miku para adentro, y el Depor que se va a llevar este partido. Bueno, más Había aquí una señora con el crío, que estaba el crío ya llorando, y me pedía perdón por si se había colado la celebración en nuestros micrófonos. Mira, curioso también en la imagen, perdona Frank, cómo en primera instancia Víctor le da y celebra el gol y no había entrado. Y ahí tiene ese momento para volver a ponerla. Lo había celebrado antes de tiempo. Es difícil ver más carambolas a favor para que acabe el balón en Miku, que es el primero que la prolonga. Primero golpea en un defensa, le cae a Miku que bueno, tira y va cerquita del palo. Después Víctor vuelve al portero y le acaba cayendo el balón a Miku, que le da de exterior con la izquierda. Bueno, la verdad es que es un gol rocambolesco, de muchas carambolas, pero que es importantísimo, ¿no? ¡Que bote Riazor! Sí, grita, ¡que bote Riazor! Es que estamos como en casa, ya cerquita de que acabe el partido. Nos vamos a ir al 94, no sé si por la celebración del gol dará alguno más, pero ya estamos con 2,5 por encima del tiempo reglamentario. Y el Depor se va a llevar este partido si nada se tuerce. Estaba llegando poco, pero llegó bien. Llegó más en una jugada que en toda la segunda parte junta. Ahora despeja el balón Víctor García. La manda cerca del banderín de córner. Sale Sotres para dejar que el balón se pierda por la línea de fondo y ponerla ya larga en juego. Se defiende el Depor. Estamos en el 48, a 10 segundos del 48. Quedaría uno nada más. Golpea Sotres, buscando ahí la aparición de Buenacasa. Golpea el balón de Vicente de cabeza. También Miku para Soriano. Se va Soriano solo y la para como en básquet. A mover el balón, se va al córner perseguido por 2 y será banda para el Depor. La victoria está al alcance de la mano. Una nueva victoria para el Deportivo. Y menuda fiesta en este Reino de León. A 30 segundos del final, lo dijo Borja Jiménez, iba a ser un partido de goles. Compra lotería, Borja, que estás de dulce. Ahí va a ser balón de nuevo para el Depor desde la esquina. Y ahí debería morir el partido, salvo que el colegiado añada algún minuto más. Balón para Miku en línea de fondo, presionado por 3 hombres. Se va a ir Soriano, se va de 1, se va de 2. La pone atrás, la tiene Elitim. Se hace una pausa, se hace un silencio en el Reino de León, como esperando que acabe el partido. ¡Final! 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 Acaba el partido. Estalla la alegría en este Reino de León. El Depor se lleva los 3 puntos. 2 goles de Miku, un gol de Quiles. Cultural Leonesa 2, Deportivo 3. Qué mejor manera que cerrar 2021 con un puñetazo encima de la mesa. ¡Qué alegría! Terminar así el año y terminar así este partido. Bueno, alegría como la que te da si hablas con la gente de Mampa Plus en A Coruña y Oburgo, que te ofrecen una amplia gama de soluciones para el tendido de la ropa, mamparas de baño, adaptando sus productos a las múltiples situaciones que se plantean hoy en día en las distintas viviendas. Financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda Avenida de Rutis 1, en Oburgo, en A Coruña, en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687 585-583 o en mampaplus.es. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, quiero buena más ras, Fernando Sasar para darse buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de Banca Móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros.
Que no puedes perderte momentos como este con la afición del Depor, con Fran Evida ahí cantando ese último gol. Audias, Instituto Auditivo, pioneros en tecnología punta adaptada al audífono. En Audias están especializados en protección auditiva, ajuste de audífonos y venta de prótesis auditivas de las mejores marcas. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Visítalos en Avenida Finisterre 302 o en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audífono en Audias, Instituto Auditivo. Bueno, pues ahí estamos, la afición del Depor en plena fiesta y los jugadores que se han acercado a celebrarlo. ¡Qué bonita manera de acabar 2021! Los futbolistas abrazándose entre ellos, aplaudiendo a la afición que se ha venido hasta aquí. Diego Villares que saluda a algunos conocidos. Vemos bufandas al viento. ¡Qué bonito espectáculo en este Reino de León, Adrián! ¡Qué barbaridad! Es que es muy emocionante, ¿eh? Lo vemos semana tras semana, pero lo que tú dices, la intensidad de la celebración, cómo están hoy, cómo están diciendo que sí, que vamos a ascender. Y yo añado, para mí la del Depor, más allá de los méritos, la de hoy es una victoria de campeón. Igual que el punto de Amalata, cuando juegas mal y lo sacas, también es de los que te da ascensos. Hoy es más de lo mismo. Es 3 puntos de campeón, de un Depor que va lanzado y que, a pesar de todo, de que la pizarra no ayuda mucho y de que se complicó él solo la vida, tiene 3 puntos ahora mismo. Es el equipo ya que más goles ha marcado, igualando a la Cultural Leonesa. Sigue siendo el que menos recibe. Y tiene 37 para irse de vacaciones. Son 4 más que el Racing, tal y como estábamos, pero ya son 8 más que el tercer puesto, que lo marca ahora mismo el Real Unión de Irún, que es un equipo que juega fantástico también. Lemos, cuando no estás fino, cuando no estás de dulce, bueno, míralos ahora. Miku, abrazado a Macay, abrazado también a Héctor, los 3 pegando botes, bailando. Bueno, se ha desatado la alegría. Y es que cuando ganas estos partidos que se te complican tanto, estos partidos tan canallas, los disfrutas como si fueran bastante más que 3 puntos. Lemos, cuando ganas así, cuando ganas, digamos, sobre la foto finish ahí y tal, como que lo disfrutas más. Sí, hombre, a ver, está claro que el equipo era consciente de las dificultades que estaba pasando en el segundo tiempo y pocos dábamos, bueno, pues por la opción de que el Depor fuera a ganar al final, ¿no? Pero hay algo que los equipos campeones suelen tener, ¿no? Y es que cuando no estás bien del todo, eso es, seas capaz de ganar igual, ¿no? Eso es. Y hoy un mal partido en el segundo tiempo, sobre todo, no el primero, un mal partido del segundo tiempo, bueno, te puede hacer perder 2 puntos o incluso haber perdido el partido, no por ocasiones claras, ¿no? Pero como ya no estás bien, puede pasar, pero es al revés, ¿no? Eres capaz de golpear por talento individual, por esa pegada, por un Miku que hablábamos de él durante el primer tiempo y que en el segundo no apareció, pero apareció para poner ese pie al final y son 3 puntos valiosísimos porque es una puntuación altísima, ¿no? 37 puntos, con esa ventaja sobre el tercer clasificado, con 4 sobre el Racing de Santander. Bueno, para irte de parón de vacaciones es una situación ideal. Repito, los equipos campeones ganan cuando no están bien también, ¿no? Supongo que lo estáis viendo a través del YouTube. Vaya fiesta es una que barbaridad. se está montando aquí. Fran, por cierto, tú cuando tú veas que tienes que recoger, que ya sé lo que se siente ahora viendo todos los bártulos, pide paso y te cubrimos, ¿eh? Sí, nada, yo ahora ya tengo todo recogidito, Tú eres más apañado que yo. Yo voy con los cables por ahí y luego me cuelgan. Así que poquito a poco me voy a ir trasladando, pero da pena abandonar esta grada donde la gente, bueno, lo está celebrando. Es que lo ha pasado muy mal, lo han pasado muy mal y ahora pues nada, toca divertirse. Me quedo con eso que decíais, ¿no? De hacerlo a lo campeón. Y yo, siempre que se ganan los partidos así, siempre digo, acordaros de aquel Depor en primera división sobre todo, ¿no? Cuando a lo mejor te venía un Madrid, un Barça y estabas y tenías oportunidades y llegabas y venga, llegaban ellos, pim, pam. Y te quedabas con un palmo de narices, ¿no? Y siempre decíamos, bueno, es lo que tiene cuando juegas contra los equipos que tienen pegada, ¿no? Contra los equipos grandes. Y eso es un poco pues lo que ha sucedido hoy aquí, ¿no? A escala, pues puedes ser el grande de la categoría, eres el grande de la categoría, tienes esta plantilla y bueno, pues no es un día
donde hayas hecho un partido de 90 minutos. Para mí la primera parte del Depor es muy buena, la segunda es la que deja más dudas, pero sigues en el partido y tienes gente de calidad capaz de hacer esto, que de repente se inventan una y placa, y adentro, y 3 puntos. Y vas en una proyección de puntos espectacular. Porque, Adri, la clasificación pues, hay que tenerla adelante cuando estemos comiendo las uvas. Bueno, es que vamos a tener tanto tiempo ahora para disfrutarla. La próxima semana no hay liga, luego hasta después de Reyes no hay. El Depor, pues eso, insisto, tiene 37 puntazos, ha jugado pues mejores y peores partidos, pero es un equipo líder sólido y que se lleva 3 puntos de oro. 33 tiene el Racing de Santander y después ya está el Real Unión de Irún. Unionistas se ha colado hoy otra vez con 28 y Racing de Ferrol con 28. Con lo ocurrido hoy, el Logroñés, uno de ellos, el Logroñés, UD Logroñés, que es el que el año pasado estaba en segunda, que lleva 3 derrotas consecutivas, se queda fuera de ese playoff con 27. Bueno, es que sacas tajada, salvo al Racing de Santander, a todos le metes alguna distancia. Y es esa sensación de que en tus buenas noches ganas, sin dudarlo, cuando no estás tan bien ganas, y cuando estás fatal no pierdes. Y es que eso el mensaje que le das al resto es que ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo, Lemos? Sumar siempre, ¿no? Sumar siempre. Entonces, claro, el ritmo de puntuación es muy alto. Bueno, y además hay que recordar que el Racing Santander tiene que venir a Coruña, le tienes ya 4 puntos sobre él. Ya no te despreocupas un poco, entre comillas, no despreocuparte del tema del playoff, ¿no? Que ya no era el objetivo es ser primero. Pero más o menos el playoff, salvo hecatombe, más o menos tú lo tienes ahí con un colchoncito que te da para tener algún despiste. Ahora te ¿no? vas a jugar todo a ser campeón sí o sí, ¿no? Y yo creo que eso y claramente se ha visto que el Racing de Santander es el gran rival, por todo, por los puntos y porque también tiene un pedazo de equipo. Van a necesitarse, repito, muchos puntos, pero el Depor está manteniendo ese gran tirón. 37 Depor, 33 el Racing de Ferrol. Vemos ahí las imágenes por YouTube que nos lo esté sintonizando en nuestro canal de YouTube en Radio Coruña. Vemos ahí cómo nos estamos moviendo alrededor de todo ese reino de León. Ahí está ya Fran Hermida. Vemos ahí a algunos de los compañeros, a Jesús Sobrino de Radio Marca y alguno más. Y, oye, es chula, Fran, la sala de prensa del Reino de León, modernilla. Sí, está todo bien, reluciente. Uy, ahí tenemos problemas de cobertura. A ver si te puedes mover la posición o si no, Antía, nuestro técnico que esté preparada para poder llamarlo si fallase vía telefónica. A ver si podemos probando la cobertura, Fran, con Antía. Vale. Como aún me estoy situando, ahí a ver bien, si una vez que estemos de parado, perfecto. A ver si ya... Sí, es que me movía tanto que dejaba atrás a Vodafone y a Movistar. Era la 6G, Lemos. El Héctor Hernández de la tecnología. Por cierto, que Antía Ulloa nos mandan en YouTube diciendo que salude, que felicite la Navidad nuestra técnica. O sea, ponte ahí en la cámara, Antía, ganó el Depor, si sale, pues salúdalos, ¿no? ¿O qué? ¿Algún oyente que no? Dice que no. Bueno, ya lo negociaremos. Oye, pero a ver, el chat del canal de YouTube que se había convertido en el Tinder y ahora también le tiran las nasas a la técnica. Quiere que salude simplemente, qué mal pensados. Lemos, a ti te dicen eso y piensas que quieren ligar. No, conmigo seguro que no, hombre. Bueno. Uy, ahí se pierde. Sí. Ahí se pierde la conexión. Antía, tenga Fran en preescucha y vamos probando con él la conexión y la cobertura y cuando esté probada, antes de que llegue el míster, volvemos enseguida con Fran Hermida. Vamos a hablar un poco, mientras tanto, Lemos, de lo que fue en sí el fútbol, de lo que fue el partido, ¿no? 2 partes muy diferenciadas. La primera, muy bonita para el espectador, muy bien el Depor, muy poderoso, y la segunda completamente diferente. Sí, la primera, bueno, salvo esos primeros compases, 8-10 minutos del primer tiempo, ¿no? Que parecía que había cierto descontrol. Poco a poco el Depor se fue haciendo con el control del juego, sobre todo porque en campo contrario hizo, yo creo que una gran presión que prácticamente maniató cualquier opción de la Cultural de crear fútbol, y a partir de ahí fue creciendo, sobre todo en campo rival, generando situaciones de gol. Encontró el primero, a pesar del empate en esa individualidad de Aarón, pues prácticamente al minuto siguiente se vuelve a poner por delante. La sensación de partido controlado, de que iba a ser capaz de hacerle mucho más daño a la Cultural, ¿no? Y en cambio nos encontramos un segundo tiempo en el que el Depor no salió
igual en la presión, ni estaba tan alto para robar en campo rival, ni era capaz de manejar el balón ni desde el inicio, ni mucho menos cuando recuperaba en campo contrario. Se fue un poco haciendo un partido de ida y vuelta, aunque más de ida para Cultural que de vuelta para el Depor. Llegó el empate de la Cultural, y esos minutos de dudas que parecía que incluso podía perder el partido o que por lo menos ganarlo lo veíamos complicado, ¿no? Y al final esa acción aislada pues que le da 3 puntos al Depor importantísimas. Creo que los cambios hoy no ayudaron a que el equipo fuera mejor ofensivamente. Muy de acuerdo. Y bueno, pues eso te pudo costar caro. Al final probablemente quede en una anécdota o queda como algo interior para el míster. Él sabrá los motivos y lo que buscaba, pero creo que al equipo no le ayudó para atacar ni más ni mejor, y bueno, lo salvó por una individualidad, vamos a llamar así, una acción final donde el talento y la pegada de Miku pues te da 3 puntos. Creo que ya escuchamos mejor a Fran. Vamos a probar. Hola, Fran, de nuevo. A ver ahora, ¿qué tal se escucha por ahí? Bien, parece que bien. Toquemos madera. Estabas escuchando a Lemos, supongo que habrás visto también una lectura, tendrás una lectura muy similar, ¿no? Sí, vamos. Creo que eso lo puedo decir un momento a Borja, ¿no? Pero creo que ese plan de intentar bajarle una marcha se le atragantó directamente. No es que le bajara una marcha al partido, sino que fue incapaz de mantener el control, pero incapaz de llegar a la otra portería. Y bueno, pues mira, espera, que ya viene Borja, Pues vamos y casi a mejor a Borja. yo. Y si no, estate atento, que lo que te cuente llamamos él. también al móvil, que está volviendo otra vez a pixelar, ¿eh? Vamos a ver si podemos escuchar ahí a Borja Jiménez. Llega por aquí, toma posición. En algún sitio tenía un móvil por si acaso. Aquí está. Tenlo a mano, que nunca se sabe. Pues vamos a escuchar. Mira, lleva el jersey de la buena suerte, el jersey de las victorias, el de cuello vuelto. Muy supersticioso Lemos, ¿no, el mister? Sí, repite cuando gana, repite prenda. A ver, vamos a escuchar esa primera pregunta. Le preguntan si ha sido un subidón ganar este partido, tal y como fue todo, conseguir vencer en el minuto 90. Bueno, pues contentos porque hemos sido capaces de reponernos del empate en la primera parte muy rápido, luego igual en el 2-2, pero sí que es cierto que la segunda parte nos costó un poquito más. Hemos intentado con más centrocampistas tener el control de juego, que yo creo que hasta los 10 minutos de la segunda parte nos ha costado dominar el juego. Pero bueno, muy contentos. Al final ganas en el 90, ya lo habíamos hablado algunas veces, no siempre nos iba a tocar la mala en los minutos finales, así que contento, muy contento, porque creo que hemos hecho este medio año muy bueno, con una puntuación muy alta, siendo capaces de cuando no han ido las cosas como esperábamos, tener mucha calma. Queda muchísimo, esto es muy largo, quedan todavía dos jornadas de la primera vuelta y ya tenemos 37 puntos, así que tenemos que valorar positivamente todo lo que hemos hecho, y la despedida con la afición pues es que son la hostia. Ya cuando veníamos en carretera, cada 3 minutos pasaba un coche sacaba la mano, la bandera, parece que nos han estado guiando desde Coruña, son muy buenos. Bueno, pues satisfecho Borja con esa victoria y contento con lo que se lleva de temporada, ¿eh? Insisten que aún quedan 2 partidos para llegar al final de la primera vuelta, pero satisfecho con lo que hay hasta ahora en el zurrón del Depor. Unos días de vacaciones, con esa felicidad, ¿cómo estaba el vestuario? Bueno, ahí tenemos un vestuario muy tranquilo, la gente suele ser muy cabal en la victoria y en la derrota. Hoy es verdad que estaban más contentos, pero la felicidad era también un poco porque me tienen que dejar de aguantar ahora 7 días. Creo que de Miku en el 90 y el perderme de vista. Pero bien, contentos. Al final ganar en el último minuto pues te da ese plus de felicidad. Hemos mantenido la distancia con el Racing, aún con el Logroñés, que es de los rivales directos.
yo creo que tenemos que hacer un poco de bagaje de lo que está haciendo el equipo para saber que... Borja, en directo buenas. en Carrusel Deportivo Coruña. Daba la impresión durante el partido que, como decías ahora, ¿no? Intentaste meter más centrocampistas para recuperar un poco de control y que, sin embargo, después hubo como que deshacer esa variante para intentar buscar la portería contraria, ¿o no? Bueno, no es esa. Al final, digamos, tener control y a raíz del control intentar hacer el tercero, y lo que teníamos muy claro es que el empate no nos íbamos a ir contentos, por eso hemos vuelto a meter 2 extremos para quitar a Alex, a un medio centro y a Willy, que ya estaba demasiado ocupado, y queríamos los 3 puntos. Creo que a raíz de los cambios otra vez hemos vuelto a estar cómodos, o por lo menos a el control, y que ellos no nos atacaran. Ya lo dijimos en la previa, iba a ser un partido de goles, así ha sido. Es verdad que ellos en ocasiones que han generado han tenido muchísimo acierto con los dos golazos de Aarón, pero bueno, contento porque te han empatado 2 veces y aún así has seguido creyendo para hacer el tercero. Sí, Borja, aquí en directo, localiza en goles da Radio Galega. Importante esa relación do equipo, nos instantes cada vez que levaba un pau. Esta situación actual é o camiño a seguir para poder conseguir o objetivo de ascender de categoría. Vai ser un camiño de la serie, pero este tipo de partidos vai haber moitos durante a liga. Yo creo que la segunda igualada, toda la primera vuelta, Javi. Segunda, creo que más partidos más apretados, porque aquí todos nos jugamos mucho. Ya hemos visto cómo ha apretado hoy la Cultural. Nos hemos tenido que olvidar que aquí ha habido equipos que han perdido. Fuera de casa todo lo que consigamos va a ser oro. Así que sí, sobre todo es un poco la fe que tiene el equipo en todo lo que hace. Y bueno, pues hoy otra vez con Noel, Miku, Quiles, Willy, bueno, luego los cambios que nos han aportado Vigi, Rafa, Mario, que ha salido estupendo otra vez ahí en 2 acciones y el pase de gol. Bueno, muy contento. Los que no han participado igual, nada más tenéis que ver las carreras que ha habido para celebrar el gol en la otra esquina, así que eso habla muy bien del equipo. Hola, mister, ¿qué tal? Hablabas antes de que los jugadores es que están contentos porque se van de vacaciones y te pierden un poco de vista, pero ¿cómo de satisfecho se va Borja Jiménez a parón de Navidades? Era broma. Que en perderme de vista. Contento porque al final siento al equipo como quiero. Hoy ya se lo he dicho, bueno, igual otro día en Valladolid hemos ido a rock and roll, a ida y venida constantemente, a ver qué pasaba. Bueno, pues el equipo también está cómodo ahí. Hay días que buscamos más control y el equipo es muy sólido. Veníamos de ganar en casa y creíamos que hoy, bueno, los resultados invitaban a que nos metían presión y hemos dicho, pues para presión vamos a por ello. Bueno, yo muy contento con los chicos, con la predisposición que tienen, con el trabajo semanal, las facilidades que nos dan en el día a día para trabajar con un grupo que quiere tanto. Borja, esta versión, como dices tú, de rock and roll, ¿no? De equipo al que le va el ida y vuelta y tal, ¿es una versión que vamos a ahondar en ella? O como decías, ¿te gusta que manejen varios registros y veremos más? No, habrá fase. Recuerdo la segunda parte de Zamora, si no me equivoco, el día de Real Unión, o sea, el equipo ya lo ha hecho más veces. Está claro que cuando sacas 4 atacantes puros, natos, tu lateral derecho es un extremo, tu mediocentro organizador un media punta, pues por narices vas a encajar o a estar cerca de encajar. Tendremos que ver. Habrá días de eso, habrá días de otras cosas, pero bueno, el equipo es valiente. Pues satisfacción evidente en Borja Jiménez tras esta victoria por 2-3 en el Reino de León. Sigue respondiendo a preguntas y preguntan ahora si tiene necesidad este Depor en el mercado de conseguir un delantero a mayores, si necesita más piezas.
en el banquillo? No lo sé. Es que es muy difícil que encontremos gente que mejore a los que tenemos. Nico hoy ha vuelto a hacer goles de delantero, de estar en el momento oportuno. Les ha vuelto a hacer otro gol llegando de Héctor. Y Noel es ese delantero que, claro, yo entiendo que los centrales o culturales hayan terminado muy cansados de perseguir los 214 desmarques que hace. Entonces, bueno, estamos muy contentos. No sé, habrá que escribir la carta, pero con los atacantes estoy encantado. Sí, hola Borja, para Radio León, en directo, enhorabuena por la victoria. Una doble muy rara, si has visto temer incluso el empate cuando la última más apretada. Bueno, le tenemos allá al fondo. Háblanos de la ascendencia que tiene Aarón Piñán, que aquí evidentemente estamos todos locos con lo que está haciendo, pero sí me gustaría conocer la versión del entrenador, del líder, de lo que puede ser Aarón Piñán en esta liga. Empiezo por Aarón porque la otra ya no me acuerdo. Yo no le tengo en el día a día, no puedo valorarle muy bien. Lo que está claro es que está teniendo muy buen año y ha hecho un gol que ya ha repetido varias veces durante la temporada, que es esa conducción y ese golpeo, lo habíamos visto, pero hay cosas que son indefendibles. Bueno, sé que el año pasado estuvo cedido, es un jugador que, bueno, como los extremos, pues tiene cosas muy positivas, tiene claro del rival y hoy ha estado muy acertado. ¿Y la primera parte? Más que por el resultado, lo veía muy descontrolado. O sea, yo la sensación como entrenador que tenía, ha habido ahí, yo creo que del 55 al 70 más o menos, o del 60 al 75, la sensación un poco de no tener el control de lo que estaba pasando. De hecho, con centrocampistas coger la pelota para, bueno, pues para dominar, para intentar matar el partido a través de la posesión, pero no nos costaba. Hemos tenido que reinventarnos otra vez para volver con más atacantes, ir a por el. Bueno, pues acaba ahí la rueda de prensa, felicita las fiestas Borja Jiménez y acaba esta rueda de prensa. Por lo tanto, ahora nada, nos vamos a trasladar para poder escuchar a los futbolistas del Depor. Y si os parece bien, mientras, Adrián, tenéis que... Pues venga, mientras salimos ahí de esa zona, que se nos va la cobertura de la cueva, Josiño, todavía tenemos más cosas pendientes. Josiño, que se decía que era talismán, y yo decía, bueno, talismán, efectivamente, era talismán, Josiño. La duda ofende, Adrián Canal, aunque ya las vivimos muy buenas por y muy eso malas. digo yo, por eso, pero bueno, Pero sí. dale, Josiño. Bueno, venga, recordar que estamos bien ahora, claro, que aquí en la radio, con el fútbol, con la victoria, pero mira, tanto trabajar, tan poca recompensa. Mira, este es tu momento. ¿Quieres un móvil nuevo? ¿Quieres una bici? ¿Quieres reparar esas reparaciones que tanto necesita tu coche y ahora mismo pues no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, en 6, en 9, en 10, 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con tu Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com tarjeta tú y verás qué fácil es. Pues seguimos con más cosas, más mensajes que nos están llegando que decían, Fran, quédate quieto ahí, que ahí se escuchaba bien, no toques nada, dice Roy Losada. Y luego los hay que hablan también de fútbol, que hay algunos que también no solamente usan el chat del YouTube, en este caso, pues para hablar de fútbol. Dice, hay un gran equipo, un gran entrenador y este es el camino. Esto es la caña, dice otra palabrota, pero lo vamos a traducir por esta. Tuvimos que caer en lo más hondo para que la gente se conectara a este equipo, sobre todo gente joven que tenía equipos de primera para elegir. Esto es un valor incalculable, dice Forza Depor. Hoxe seguín a vosa retransmisión en vivo. Da gusto vivirlo con emoción de Fran Hermida y los comentarios de José Luis Lemos. Muchísimas gracias, Domingos Pereira, que nos manda este mensaje. Y José Antonio Álvarez dice ao final o que conta son os puntos. Y eso xa temos pues, bastantes en esta ronda. Bueno, vemos como Lemos se va acercando el Fran al bus del Depor. A nivel bagaje, yo creo que la palabra que más repetía Borja era contento, feliz, contento. Yo lo dijo casi en todas las frases. Hombre, ¿cómo no va a estar contento un técnico que tiene esto a sus espaldas, ¿no? Que tiene 37 puntos, ¿no? Y que está de líder con esta seguridad y que probablemente hoy sepa que también estaba pasando un partido complicado en el segundo tiempo y que es capaz de desatascarlo y llevarse los 3 puntos, ¿no? Entonces, claro que tiene que estar feliz, es lógico y nada,
pasar unas buenas vacaciones, esos 7 días que acaba de comentar, y a volver con ganas de seguir en la Hay un misma oyente, línea. perdona, que dice que pite ya al final. Hombre, yo le adelanto, le voy a hacer un spoiler. Acabó el partido y ganó el Depor. Bueno, Hay para depende del todos. retardo, no sé por dónde lo está viendo, Adrián. Igual no. sí, es Fruiters, es otro canal. Fran, sigues por ahí, que aquí se nos está yendo la olla. Adrián dimite. Fran se ha quedado helado. El tema de la cobertura tampoco era para tanto. Bueno, pues poco más que decir, ¿no? Que un Depor que lo ha hecho todo fantástico. Y con esto ya cerramos contigo, Lemos. La última que te tenía aquí preparada. ¿Tú también harías carta para los Reyes en el Depor? Ya sé que en el Bergan tienes alguna de gol y tal, pero en el Depor, si eres Borja Jiménez, ¿es que le verías algo a la carta? Coincido con él en que con la plantilla que hay es difícil encontrar futbolistas que vengan a primera ref, porque estoy pensando que tendrían que venir de segunda división. Pero hombre, todos los equipos son mejorables y probablemente siempre hace falta algún retoque, ¿no? Va a venir bien algún retoque, sobre todo porque también puede haber alguna salida, ¿no? Entonces, pues mantener ese equilibrio en la plantilla. Pero yo creo que sobre todo salidas, ¿no? Es Sí. decir, no tiene sentido tener ahora mismo a Alberto Benito, por ejemplo, a Balín necesita tener minutos, no sé, Menudo, porque si ya no le has dado bola puede ser un marrón, ¿no? Tú Sí. que sabes gestionar vestuarios, encontrarte a un jugador con ese caché y con ese Claro. historial y sin minutos es difícil, ¿no? Por eso digo que a lo mejor la carta está escrita, pero la va a escribir después de que haya salidas, ¿no? Es decir, en función de aquellos que vayan a salir. Porque tú, ¿qué posición Más allá apuntarías? de exigir, ¿no? Es decir, ¿qué buscarías para este Depor? Bueno, yo creo que más que eso es qué traerías en caso de que se produzcan ciertas salidas, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí los tiros. Y si tuvieses que elegir una posición, independientemente de lo que haya en el mercado, ¿verías una o no? Es que es muy complicado. Bueno, viendo un poco el perfil de cómo es Noel, un 9-9, como es Miku, solo está Miku, ¿no? Y si juegas como hoy, necesitas. Quiles Claro. es un llegador, Noel juega un poquito por detrás, y si mañana Miku tiene una lesión, que ojalá no pase, ¿no? Pero que está un mes y medio fuera, esa posición de 9-9, pues la tendría que ocupar Noel, es totalmente diferente a él. Bueno, siempre tener otro hombre como él, pero claro, estamos hablando de la posición más complicada probablemente de encontrar, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pide Borja y qué puede venir. Espera. Adri. A ver, dime. Que tengo aquí al mister del Depor. Hombre, como no había buena cobertura. Felices fiestas, chicos, que... Mira, espera que quiere felicitar las fiestas a los oyentes de Carrusel, que aquí andamos haciendo kilómetros siguiendo este autobús. Qué grande, y por mister. ahora nos va saliendo bien. Eso es verdad. Bueno. Nada, que 2022 cuando entre nos traiga salud, que con salud conseguiremos los objetivos. Felices fiestas Un para poquito todos. más cerca. Bueno, todavía queda mucho. Venga, mister, hasta luego. Bueno, le hemos pegado así el asalto, por lo menos para que dejara la felicitación también. Y qué bien se oía. Ojalá se hubiese oído la rueda de prensa así. Nada, Fran, si quieres felicitarle las fiestas a Lemos, que ya lo tenemos casi con el abrigo y ya se marcha, que tiene todavía Vemos, nada, oye, que tú también escribe la carta, que ya sabes que contra el vicio de pedir, ¿no? Y está la virtud de no dar. Pero bueno, el Bergan es una buena plaza, las cosas van bien, se cumple, a buscar eso Sí. que estáis buscando en el mercado. Sí, A hombre, ver si sí, hay para suerte. nosotros el 2021 es un año espectacular, así que nada, vamos a ver si podemos reforzar un poquito y hacer un 2022, pues por lo menos igual que este, que ya sería espectacular. Bueno, pues que así sea, que así sea. Lemos, un fuerte abrazo, muchas Otro gracias para por ti, acompañarnos. para todos. Un abrazo, Venga, Lemos. Chao, chao. Luego. Bueno, Adrián, hoy te decía durante el partido que era una situación extraña la que estábamos viviendo en el campo, con un equipo visitante que local. Lo siguiente es más alucinante todavía, y es que estoy rumbo a los 20.000 pasos diarios Qué bien. buscando la zona donde, en teoría, está la zona mixta y donde van a atender a los futbolistas, a los medios de comunicación. Bueno. Pero está la cosa complicada. Porque... No hay pistas, claro. Ahora con el unas Depor. flechitas o algo. Josiño, desde que tú no estabas ahora, ya no viaja nadie de prensa, entonces más o menos te vas tú orientando según. Las flechas amarillas, como el Camino de Santiago o algo que se pongan. Pues hacía falta. Fluorescentes, además. Mira, ahí vemos el bus del Depor. En principio suele ser, ¿no? En la puerta del autobús del Depor. Bueno, pues hay que ir orientándose por ahí. Y menos mal que te manda a moverte, Fran, porque con el frío que hace, seguro que se agradece, no estar parado.
Sí, no, vamos, aquí estamos haciendo kilómetros, pero bien, pero es que, no sé, o sea, de verdad, que si tenemos extremos así de escurridizos, pues es una maravilla, porque está costando trabajo encontrar esa zona para escuchar a alguno de los protagonistas del Depor, que bueno, no perdemos la fe en que acabe el partido y podamos escuchar a alguno. A mí lo que me da la impresión es que está habiendo un poquito de desbandada, Me parece que hay futbolistas, hay futbolistas que ya no van a volver a Coruña. Claro. Y sí, porque estoy viendo algunos de ellos que tienen por aquí Sí, familiares. inician las vacaciones inmediatamente. Pues es posible que haya Claro. desbandada. Sí, Entonces sí. estoy viendo alguno que viene por aquí un familiar y tal y como salen del vestuario, los enganchan, los meten en un coche particular y se largan a la carrera, porque eso, empiezan las vacaciones y la gente pues no quiere perder un minuto y además, bueno, si hay alguno que depende de enlaces aéreos y demás, pues hace bien, ¿no? No perder nada de tiempo. Así que, nada, si queréis en un momento os pido paso para ver si ya sabemos dónde es la zona mixta o si es que hoy no hay zona mixta porque hay tanta desbandada Pues nada, que aquí ya no queda ni el si gato. no lo hubiese, también te digo una cosa, con los 3 puntos no nos va a Sí, no amargar, pasa nada, no nos va a hoy amargar. no. O sea, nos encantaría escuchar a Miku, a Aquiles y a alguno de esos protagonistas, pues vamos haciendo así. Mientras tanto vamos leyendo más mensajes y Josiño, no sé si nos queda todavía algo Nada, en el tintero. todo vendido. Oh, qué bien, mira qué rápido se vende todo, 3 puntos del Depor. Nos felicitan las fiestas, Marcos Bello, dice en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, dice Forza Depor y Forza Bergan desde Zúrich. Felices fiestas para todos. Enrique Castillo dice, qué bien, acá los buenos aguacates y dulces chirimoyas. Está vendiendo también los productos de su tierra. Domingos Pereira, parabéns para todos os de Carrusel Deportivo Coruña. Moi boas festas, bo Nadal, sereiros sempre. Forza Depor. ¿Qué más nos dice? Muchachos, nos puede tocar el peor equipo de la categoría, nos jugarán igual a igual. Esto es el Depor y siempre hay que salir a ganar. Saludos desde Chile, con 37 grados a la sombra. Hombre, tantos Josiños no queremos, pero... Bueno, pero 36, venga. Sí, o por lo menos, mira, 15 más, no ya está. No le íbamos a hacer feos. Es que estamos un poco aquí pasando frío. ¡Viva Josiño! Y viva control técnico, dice otro de los oyentes. Yo creo que de los aquí presentes, Josiño, debes de ser el que más carruseles Coruña tiene a sus espaldas. Es probable. Bueno, igual ya me has adelantado. Igual te he adelantado. Una temporadita así sin hacer muchos, pero sí, fueron unos cuantos. Bueno, pues muchos. La verdad que sí. Lo hemos pasado bien, mal y regular. Hemos contado incluso alguna victoria del Depor. En ligas europeas y todo. En ligas europeas, sí. Sí. Adri. Dime. Adri, mira, me estoy montando así un poco la zona mixta. A ver. No, es esto aquí así, que no nos ven, aparte es Navidad y es el regalo de Navidad. Vaya minutos, Mario Soriano, qué minutos y qué asistencia. Sí, bueno, la verdad es que buenos minutos y bueno, yo me quedo con la victoria del equipo y con sumar más tres otra vez. Bueno, vaya 3 puntazos, ¿no? Decíamos nosotros en la retransmisión, es una victoria de esas de campeón, ¿no? Porque cuando parece que estás ahí medio tocado y que te tiemblan las piernas, ¡pam!, metes el golpe definitivo. Sí, eso es. Al final hemos luchado hasta el final, no hemos dejado de creer y hemos metido el 2-3 que nos ha dado la victoria. El bagaje de este 2021, de lo que va de liga en este 2021, inmejorable, ¿no? Qué pena parar y que no se nos rompa 2022, ¿no? Que continuemos igual. Sí, bueno, al final también necesitamos desconectar un poco y volver con muchas ganas y seguir haciendo las cosas bien, que seguro que vamos a tener el premio. Bueno, a reponerse ahora y felices fiestas. Muchas gracias, a vosotros igualmente. Bueno, Mario Soriano, que ha tenido el detalle de venir aquí, de atendernos y también, mira, la imagen es, aquí cada uno va cogiendo la pizza, y se van metiendo, pues eso, en coches particulares, se van comiendo la pizza por el camino. Y nada, y ya empiezan las vacaciones. Yo creo que el autobús va a volver con la ropa sucia, con Alex Bergantiños, que es de Coruña, y con 2 más, y con Trilli y con Noel y compañía, porque hay operación salida desde aquí, desde el Reino de León ya. Sí, porque ahora van a tener vacaciones los futbolistas del Depor. Ya se ha confirmado que no hay Copa del Rey en la víspera de Reyes y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo da Borja Jiménez de cara al siguiente partido, que ya va a ser, bueno, pues precisamente esa primera semana del año nuevo en el estadio de Riazor. Bueno, escuetas declaraciones de Mario Soriano, pero desde luego pues se nota esa felicidad y me quedo franco con eso, de que también toca desconectar, que se necesita para seguir haciendo las cosas así de bien. Y qué manera mejor de irse de vacaciones que con este final, este mes de diciembre que fue extraordinario también para el Depor, y con esos 37 puntos que tiene el equipo.
Sí, lo hablabais antes con Lemos, ¿no? O sea, esa proyección con 37 puntos es que te vas por encima de 80 y desde luego las cosas así van muy bien. ¿Que va a ser todo muy igualado? Sí. ¿Que esto no se va a decidir hasta el final? Pues posiblemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos estar, yo creo que muy satisfechos con lo que ha sido esta primera vuelta, ¿no? Con un equipo que encaja poco, que marca mucho y que está ahora mismo en lo más alto de la tabla, ¿no? Y más viniendo de donde venimos, así que, bueno, sobre todo además porque la sensación, mira, hoy vienes aquí y empatas o pierdes y sigues líder, ¿no? Pero bueno, te vas ahí masticando, ¿no? Y además cuando viene así un parón tienes más tiempo para masticar el resultado. Pero te vas ganando y la sensación es de, jolín, qué bien va todo, ¿no? Y el deportivismo, que se lo tiene tan ganado por lo que ha pasado y por lo que está disfrutando ahora, se va a quedar en estas vacaciones con esa sensación de que, bueno, las cosas van bien, tenemos una ilusión por delante, viene una temporada, yo creo que puede ser espectacular a todos los niveles, ¿eh? Porque esta vez sí que da la sensación de que hay que conseguir ese objetivo y conseguido ese objetivo sí que se ha logrado tapar grietas, centrar el debate, acabar con muchas cosas. Acuérdate de lo que decíamos hace poco en el programa, Adri. Yo recuerdo que hacíamos programas hablando de cosas de juzgados, de no sé qué, de economía, de derecho mercantil, y al final, bueno, por cierto, y entrenaron hoy y prepararon esta táctica, ¿no? Ahora hablas de fútbol, ahora esto, digamos que se ha normalizado, es un club de fútbol donde se habla de fútbol, ¿no? Y eso yo creo que es muy bueno. Y esta sensación que hay, esta comunión de equipo, de grada, bueno, me parece que es lo mejor, ¿no? Que le ha podido pasar a este Deportivo. Los resultados acompañan, pues, ¿qué más vamos a pedir? Pues mira, eso vale muchísimo, vale su peso en oro, el saber que tienes a la gente detrás, que no ha dejado de estar nunca, pero que ya no hay esa crispación, que todo el mundo va a una, que el propio equipo en las decisiones que ha tomado ha sabido con naturalidad cuál es su lugar, con humildad ha construido una plantilla adaptada a la categoría y con una cantera que te viene detrás que te está aportando y que le están dando minutos. Y eso hace que el Depor, lo decimos siempre, sea un equipo grande en una categoría que no le corresponde por historia. Y necesariamente con todo esto va a salir seguro de dónde está. Y eso es algo que vale muchísimo. Bueno, pues desde luego que sí. Nosotros casi que vamos a ir bajando la persiana, porque hemos conseguido hablar con Soriano, que es uno de los protagonistas del partido, con esa acción que da origen al 2-3. Salió, revolucionó el partido. Buenas sensaciones las de Soriano esta semana en esos dos enfrentamientos. Y bueno, pues nada. Mira, espera. A ver si... ¿Me das un minuto? Un minuto. Solo felicítanos las fiestas y ya está. Venga, que no nos ven, que tú mandas aquí. Si no, yo no mando. ¿Qué pasa? Menudo partidazo hoy, ¿eh? Bueno, estuvo bien el partido, la verdad que fue un partido abierto y al final nos conseguimos llevar los 3 puntos, que era lo importante. Los 2 goles, joder, vaya cohetes, ¿eh? Quiero verlos porque, bueno, al final soy muy exigente y quiero verlos para poder analizarlos. Yo creo que, bueno, son 2 golazos para mi punto de vista en directo, luego ya te lo diré cuando los analice. Pero 9 encajados nada más, no está nada mal, ¿eh? Puedes comer las uvas tranquilo. Bueno, me gustaría que fueran menos siempre. Bueno, oye, felicítale las fiestas ahí a la gente de Carrusel Deportivo Coruña, que están ahí fielmente siguiendo, sea donde sea el partido. Pues nada, felices fiestas, cuidaros estas Navidades todo lo que se pueda, disfrutar con la familia y que volvamos así de bien como nos vamos y podamos celebrar el ascenso a final de año. Muchas gracias, Macay. Qué majo, ya Macay, un porterazo que tenemos, que da puntos y que además, pues mira, tiene estos detallitos, se ha pasado por aquí, ha felicitado las fiestas. Quiere más, Adrián, no quería, le parecían muchos 9 goles. Qué exigencia, ¿eh? Quiere menos aún, ¿eh? Y los Bueno, golazos, a ver si son tan golazos o me lo comí. Son imparables, Ian. Eso fueron dos misiles y que no tienen discusión. Así que mira, a lo mejor 2-3 y me encanta. Hay gente así, que aún así quiere analizar y que aún así quiere mejorar y eso es lo que hace pues que día a día pues este equipo puede ir creciendo. Adrián, la zona mixta vete tú a saber dónde fue, pero nosotros, como la zona mixta siempre es hablar con 2 futbolistas, el trabajo está hecho. Exclusiva, hemos hablado, ahí está, esta solo es nuestra. Hemos hablado con Soriano y con Macay, bueno, y además hemos querido respetar que sabemos que los futbolistas, si no pasa todo por el departamento de prensa, tal, bueno, pues sobre todo que felicitaran las fiestas a nuestros oyentes, que son, pues eso, han sido bien majos, que se han acercado hasta este micrófono a felicitar las fiestas. Claro que sí. Y yo creo que ya pues podemos ir bajando la persiana, ¿eh? Y te digo una cosa, además estás ya más cerca que la supuesta zona mixta del coche, o sea, vas a estar más cerca de casa que el resto. Eso es una ventaja.
Calla que tengo que ir a buscar parte del material dentro otra vez. Ah, bueno, pues así nada, Frank. sigo haciendo pasos. Yo vine aquí hoy a gastar Qué buena calorías, forma de ¿eh? acabar el año. Qué maravilla, compañero. Desde luego que sí. Oye, que hoy equipazo, porque hemos tenido un pedazo de entrenador y un tío que explica el fútbol también como leemos. Hoy hemos tenido a una chica que ha debutado este año con nosotros aquí en la técnica, como es Arantía Ulloa, La que no y quiere es una saludar. auténtica fenómena. Solo enseña las manos, pero bueno, la tenéis ahí, los que estáis viendo el carrusel deportivo vía YouTube. Bueno, pues esa chica es una fenómena y va a ser, bueno, en nada tiene más galones ya que nadie en un cuartel al frente de la técnica. Enorme el año de Arantía Ulloa. Yo estoy muy feliz de despedir el año también con José Manuel Mira, que es un fenómeno. Josiño, un abraciño, compañero. Encantado. Y le enviamos a Adrián también un saludo a Aarón, que también ha empezado este año con nosotros, que se ha ganado a nuestra audiencia, que ya tiene club de fans ahí en ese chat de YouTube. Aarón y acá que la hoy- voz. Ahí está. La voz, cuidado con la voz. Pues Pues- que vuelva, ¿eh? Que vuelva, que Josillo los fines lo quiere libre, los fines de semana. Bueno, nada, que Aarón no ha podido estar hoy con nosotros. No pasa nada, está reponiendo pila, no hay ningún problema. Está pasando lo mejor que nosotros, que creo que está por aquí por León, pero rascando la barriga. Pero le enviamos un saludo Bueno, nosotros también. lo estamos pasando pipa con la victoria del Depor. No sé, habrá que poner cuidado, Cuidado. Yo creo que él ha disfrutado de todo, Sí. del pre, Bueno. del durante y del post. Pero hasta aquí podemos leer. Muy bien. Interrogaremos en el primer partido de 2022. Le pondremos ahí el tute, suero de la tal. verdad y tal. Claro. Y nada, Adrián, último carrusel de 2021. Ha habido ilusión que se truncó, ha habido desesperación, ha renacido la esperanza y mira qué bien acabamos el año. Pues lo Una acabamos montaña fantástico, rusa. con una sonrisa. Así que nada, todo bien. O sea, felicidad absoluto. Ala, Mira alegría. el titular de Reazor.org, la crónica de Jorge Lema. Felicísima Navidad. No se me ocurre otro mejor. Pues ya está, Ya estamos. a disfrutar. Disfruten, que además ya no solo en lo deportivo, en todo lo demás. Venimos de donde venimos, las hemos pasado como las hemos pasado. La cosa está a ver, así que cuídense, tengan cuidadiño y pasamos lista mañana en Coruña Deportiva y en el primer carrusel del año, Adri. Pues ahí estaremos ya para mañana y ya a desconectar también luego un poquito, que también se necesita volver con pilas renovadas. Hay que cantar fueran muchos goles en el 2022 del Desde Depor, luego que del sí. Depor. Hombre, primer partido con Talavera en Riazor, ¿no? Pues ahí estaremos. Creo que sí, bueno, ya no sé, ya con esta Yo victoria... ya me evitaba decirlo desoriento. porque la verdad había desconectado tanto y ya no me acuerdo, pero creo que sí, creo que es el Talavera. Hay un partido también en la Comunidad de Madrid el día 23. Bueno, pues Sí, nada. el Dux. El Dux. El equipo que tiene nombre de local de marcha, está bien. Bueno, pues nada, que nos vamos. Adrián Candal, un placer, como siempre también, ¿vale? Un abrazo, Fran. Y nosotros desde aquí, desde este Reino de León, hacía frío, pero mira, cuando gana el Depor, ni frío notas, ¿eh? Vamos a recogerlo todo, metemos toda esta ilusión y toda esta esperanza que nos ha dado el Depor esta temporada y nos vamos en dirección a Coruña. Y mañana, desde las 3:20, lo contamos en Coruña Deportiva. Gracias por estar ahí y gracias por elegir un día más la sintonía de Radio Coruña, la sintonía de la SER. Say